Amigas y amigos, gracias por estar junto a nosotros nuevamente en esta jornada informativa debido a esta crisis política y social que atraviesa nuestro país. APAC TV, a través de su canal de Facebook y también su canal de YouTube, se unen a esta transmisión, así como los medios que conformamos la red de territorios ancestrales, entre ellos Imantac TV y Cinco Sentidos. Bien, les invitamos a todos ustedes a ser parte de este programa, de esta jornada informativa. Queremos escucharles a ustedes las inquietudes que vayan surgiendo en este estado de excepción que ha decretado el Estado debido al último hecho sucedido en el contexto de las elecciones presidenciales. Estamos a nada más 11 días de vivir unas jornadas de elecciones tanto para candidatos presidenciales como para asambleístas, y en este contexto se suscita el asesinato a Fernando Villavicencio, candidato por el movimiento Construye Listas 25. Vemos que hace pocas semanas nada más, pues también se suscitó de manera lamentable el asesinato a Agustín Intriago, alcalde de Manta, y también otro asesinato a River Sánchez. Él era candidato también asambleísta, apoyaba a Otto Sonnenholzner. Todos estos hechos, además de todo lo que vemos a diario en los medios de comunicación, en las redes sociales, que los grupos al margen de la ley están gobernando, están reorganizando la política, la situación de las cárceles, que pues la vivimos, la palpamos, vemos que desde las cárceles también se manejan los cárteles, están manipulando, están manejando el sistema carcelario. Vemos que pues los delincuentes sin ninguna compasión asesinan a los ciudadanos de a pie delante de sus hijos. En todo ese contexto nosotros estamos indignados, estamos llevándoles a ustedes esta jornada informativa en la cual tendremos también entrevistados y también tendremos un Vox Populi donde usted podrá participar comentándonos si usted tiene claro lo que se viene a partir de estos hechos que están sucediendo con el estado de excepción, que pues no es que no nos afecta, sino que nos afecta de manera bastante grave en cuanto a lo social, a lo económico. Vamos a vivir unos días tensos, pues vemos que si salimos a la calle todo está de manera normal funcionando, las actividades cotidianas se están desarrollando como siempre, pero ese ambiente de incertidumbre reina en todos nosotros, y como sabemos, de este estado de excepción pues limita las reuniones sociales, los eventos públicos. De todo eso vamos a estar comentándoles en esta jornada informativa. Gracias por quedarse junto a nosotros. Y vemos que Ecuador vive uno de los momentos más violentos de la historia. Algunos medios hablan de que se encuentra en una ruta de violencia similar a la que se vive en países como México y también en países como Colombia. Hace poco, vi una película, tuve la oportunidad de ver una película que se llama Alma de Héroe. Usted la puede ver en YouTube, está la película completa, donde pues se puede observar cómo niños, cómo jóvenes, cómo mujeres forman parte de los grupos guerrilleros de las FARC, y realmente conmueve ver cómo pues se lucha desde, por ejemplo, desde las Fuerzas Armadas hacen una lucha para reprimir a estos grupos, para enfrentar a estos grupos, pero resulta muchas veces una lucha incierta, una lucha que pues se va contaminando, y pues también un panorama bastante desolador, ¿no? A veces pues las luchas parecieran infructuosas.
Según información vertida en Primicias EC, este portal informativo, este medio de comunicación, entre el 1 de enero y el 20 de marzo de 2023, las autoridades contabilizaron 1.353 muertes violentas. Hay otro dato también al que se refiere el candidato presidenciable Otto Sonnenholzner, de que hay 3.000 fallecidos ya en los últimos meses, ¿no? Se podría decir a finales de 2022 e inicios del 2023, mientras que en los mismos 78 días del 2022 hubo 815 casos. Esto supone un incremento del 66.4%. En 2022 Ecuador ya vivió el peor año de su historia en materia de seguridad. En los 365 días de este año hubo 4.603 homicidios. Esto significó un promedio diario de 10,4 casos y una tasa del 25 por cada 100.000 habitantes. En pantalla estamos viendo el minuto a minuto de cómo sucedieron ayer los hechos del asesinato al candidato Fernando Villavicencio. Vemos pues que este hecho sucedió luego de un mitin político que se dio en el Colegio Anderson en la ciudad de Quito. Ahí lo vemos al candidato horas antes de que este hecho lamentable suceda. El candidato a la presidencia del Ecuador, lo vemos ahí, vemos que hubo heridos, se habla de 9, si producción me confirma, hubo 9 heridos, un ambiente de total tristeza, de total desolación. Se ve, más adelante ya vamos a ver la imagen de una mujer que fue herida en su ojo también. Se dice que quien propinó los disparos, este joven sicario, pues estaba disparando a diestra y siniestra, sin ningún control. Como sabemos, tenemos conocimiento también, el joven fue capturado y los ciudadanos que se encontraban cerca del hecho que sucedió, pues aportaron también, ayudaron también para que se capture a este joven sicario y pues como sabemos, horas más tarde en la fiscalía fue asesinado, ¿sí? No se sabe cómo tuvo acceso, quienes lo asesinaron al joven sicario que propinó los disparos pudieron instalarse en la fiscalía y terminar con su vida. Ahí vemos esta imagen que les decía, es bastante inaceptable estos hechos. Vemos que no les importa quién haya estado ahí, si de pronto en el mitin político estuvieron niños, no hay piedad, no hay piedad. Y pues nosotros queremos hacer y unirnos a ese llamado de paz, de tranquilidad. Nosotros, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, ningún ecuatoriano quiere vivir en una guerra, en esta situación, en este contexto de violencia. Nadie se merece tampoco vivir de esta manera. Bien, seguimos viendo las imágenes. Este parece ser un robot que está circulando ahí por medio de la calle. Me imagino que puede ser para tomar fotos o videos. Ahí vemos cómo los ciudadanos ayudaron a capturar al hombre que propinó los disparos. Sigamos viendo. Vemos ahí que la zona donde ocurrió los hechos pues ya está cercada para investigaciones. El día de mañana será el sepelio, como bien conocemos, de Fernando Villavicencio. Hoy la ciudad de Quito pues está funcionando normalmente, sin embargo, varias instituciones, tanto públicas como privadas, han optado por hacer teletrabajo. Es decir, se vive este miedo, esta incertidumbre, la viven cada uno de los ciudadanos. Y nosotros vamos a dar lectura a un artículo bastante interesante de Forbes que titula Ecuador vive una pesadilla.
Ecuador vive uno de los momentos más duros de su vida republicana. El asesinato de un candidato a la presidencia de la República no es un hecho inédito en la historia contemporánea. Abdón Calderón Muñoz fue asesinado en 1978, antes de regresar a la democracia luego de 2 dictaduras. Este nuevo hecho ha estremecido a toda la sociedad y se convierte en el corolario de una cadena de violencia que azota sin tregua al país en los últimos años. Bueno, también se nos viene a la mente, y comentábamos aquí en producción mientras pues estamos organizando esta jornada informativa, que se han vivido hechos que nunca los hemos palpado, que nunca los hemos visto. Asesinatos con armas de fuego en Otavalo, en Ibarra, granadas que pues han caído en negocios en la provincia de Imbabura, amenazas bajo este sistema de las famosas, todo esto producto pues de las bandas delincuenciales también. Lo ocurrido con el candidato Fernando Villavicencio, dice, confirma que este país ha caído en manos de grupos delincuenciales que tienen secuestrada a la democracia, a las instituciones y a las autoridades. Estas últimas no tienen poder de acción y miran desde una esquina cómo los crímenes de todo tipo se replican a lo largo y ancho del Ecuador. Ahí vemos precisamente en las imágenes parte del funeral de Agustín Intriago, pues quien fue por 2 ocasiones alcalde de Manta. Vemos ahí a su esposa, Rosita Saldariaga, quien está pues brindando unas palabras de despedida, ¿no? Y en las cuales hace ver cómo pues estos hechos enlutan a una provincia, enlutan a una familia, dejan sin padre a unos hijos, y son consecuencias fatales, ¿no? Es un panorama demasiado desolador, demasiado doloroso, ¿sí? Y nosotros como ciudadanos pues nos indigna y nos sentimos bastante impotentes, pero no queremos y hacemos eco y nos manifestamos de que no queremos vivir en este contexto, ¿sí? En pocos minutos vamos a tener la entrevista a Natalia Sierra. Ella es socióloga de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, así que quédese con nosotros en esta jornada informativa que el equipo de producción de APAC TV estuvo desde muy temprano preparando esta jornada informativa, investigando, también haciendo una agenda de entrevistados para brindarles a todos ustedes la información necesaria. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos con más. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. El Comité Central de Mujeres, la UNORCAC y el municipio de Cotacachi invitan a participar de la 20ª Feria de Semillas Muyuraimi Cotacachi 2023, donde tendremos exposición e intercambio de semillas, bioemprendimientos con productos de la chacra, deliciosa gastronomía andina, exposición y degustación de patrimonio agroalimentario y presentación de grupos culturales. Además, disfrutaremos de la primera Feria del Café y Chocolate. No te olvides, este sábado 12 y domingo 13 de agosto en el Parque La Matriz de Cotacachi, a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Con el apoyo de FAO, Prefectura de Imbabura, Fundación Eco Beneficios, Cooperativa Santa Anita, Asamblea de Unidad Cantonal, Programa Mundial de Alimentos y NDT Ecuador.
De mano en mano damos vida a nuestras semillas. Gracias por quedarse junto a nosotros en esta jornada informativa debido a los hechos coyunturales que están sucediendo ahora mismo en nuestro país y a una crisis política y social. Está con nosotros Natalia Sierra. Ella es decana de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es activista social. Natalia, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, solo una aclaración. Yo soy profesora, no soy decana, nada. Soy profesora de la PUSI. Bien. Bueno, conocemos que su vida la rige a través de una lucha social debido a un contexto familiar que usted lo vivió, lo palpó, desde donde usted hace parte también de su vida una crítica hacia el sistema político que vivimos y que muchas veces no permite el avance de los pueblos, de las sociedades. Quisiéramos que nos cuente un poco de su antecedente de vida. Bueno, yo viví la época de la brutal represión del gobierno de Febres Cordero y perdí una hermana y su esposo, un cuñado, asesinados por el Estado, ¿no? Un asesinato extrajudicial que luego fue reconocido en la Comisión de la Verdad justamente como asesinato de Estado. Eso, y últimamente, hasta el año pasado, viví la persecución política a mi sobrino, al hijo huérfano de los dos, por el gobierno de Lasso, que les persiguió y les mantuvo a mi sobrino preso durante 3 meses, y luego vino el juicio donde se ratificó la inocencia de 6 y fueron condenados 3 chicos, ¿no? En una condena absolutamente injusta. Eso es un poco el antecedente personal. Y bueno, siempre he estado ligada a las luchas por demandas sociales, por demandas de los pueblos, en contra de un sistema absolutamente injusto y excluyente. Y este sistema injusto y excluyente está pues ahora mismo apoderándose de la política, de la democracia de nuestro país, con los últimos hechos sucedidos. ¿Cuál es su criterio? ¿A qué responden estas últimas muertes de personajes políticos? A ver, yo creo que el tema estructural, que es el que hay que entender, más allá de sus manifestaciones coyunturales que a veces nos impiden ver realmente el problema, es que el capitalismo en su expansión global, sobre todo en los últimos 30 años, ha generado una destrucción sistemática de todas las formas de, digamos, sociales que permiten la pacificación de la sociedad. Ha ido destruyendo instituciones claves para el desarrollo de la sociedad y que en algún momento acompañaron, ¿no?, el despliegue del capitalismo, como es la institución política. Dentro de esta, bueno, el Estado, y dentro de lo que es el sistema político electoral, ¿no? Digo, a nivel político ha destruido muchos otros aspectos de la vida social. Y entonces comienza este capital que es criminal a controlar los procesos político-electorales y obviamente de ahí a controlar los procesos estatales, o sea, al Estado, atravesando con sus intereses a distintas funciones del Estado, ¿no? Las Fuerzas Armadas, la policía, el sistema de justicia, y ahora con estas muertes que últimas, porque no es solo la lamentable muerte del candidato Fernando Villavicencio, sino que hace poco fue asesinado el alcalde de Manta, han sido asesinados fiscales, jueces, además se suma a esto todos los jóvenes empobrecidos que han sido asesinados en las cárceles y en los barrios populares.
Entonces lo que se lo muestra es que el capitalismo ha corrompido todo porque es un capitalismo absolutamente criminal, es un capitalismo de formas mafiosas y que está instaurando o afirmando la necropolítica, es decir, una política de la muerte. Ahora no solo son los empobrecidos que están atragados y atrapados en las BACRIM, sino que es cualquier personaje que pueda ser en su sacrificio funcional a la afirmación de este tipo de economía criminal. Lo que sucede en las cárceles del país, la desatención que existe ante esta crisis y las mafias apoderadas de las prisiones del país, ¿es un indicador de que el Estado está implicado en esto? Por supuesto, o sea, nosotros es de conocimiento público quién es responsable de las personas privadas de la libertad es el Estado, en alguna de sus instituciones o en varias de ellas, pero podemos ubicar básicamente al SNAI, ¿no es cierto? El SNAI se supone que es el encargado del Estado, de la vida, ¿no es cierto?, de las personas privadas de la libertad. Y tenemos que desde hace 2 años hay una recurrencia de masacres carcelarias, ¿no es cierto?, que no puede darse si no fuese por al menos la mirada puesta en otro lado de esa institución, sino es en sí mismo una actuación de esa institución, ¿no es cierto? No se explica porque hay ingreso de armas de gran calibre, ¿no es cierto?, que uno no entiende cómo entras, y cuando uno va a la cárcel, yo digo porque cuando mi sobrino estuvo injustamente encarcelado, cuando las familiares vamos a visitar, se revisa todo, es decir, incluso hay un maltrato, hay una denigración, hay una violación a los derechos, una violación al cuerpo, ¿no es cierto? Se nos hace desnudar y uno dice, ¿cómo entran esas armas, ¿no es cierto? Tantas armas de alto calibre con lo que se masacra a las personas privadas de la libertad. Entonces, si no está implicado el Estado, es difícil entender cómo se da, ¿no es cierto? O a su vez el Estado es absolutamente un fantasma, ¿no? Entonces, claro, es el Estado totalmente pervertido por intereses de este capital criminal, que es un capital criminal que imbrica economías legales e ilegales, no solo ilegales. O sea, eso hay que entender. Si no hay una estricta separación entre la economía ilegal con la economía legal. Por ejemplo, ¿dónde se lava la plata de todas las economías ilegales? Es el sistema financiero legal. Eso aquí y en el mundo. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? O sea que en este momento la sociedad está secuestrada por el capitalismo criminal. O sea, porque no es más allá de las bandas, o sea, todo el mundo centra la atención en las bandas, estas bandas, ¿no?, nacionales que están articuladas con bandas transnacionales, que es cierto, son las BACRIM, pero esas BACRIM son grupos de poder, no son bandas delincuenciales como nosotros lo entendíamos antes, los grupos delincuentes, pandilleros, no, son grandes consorcios económicos, ¿no es cierto?, que es lo que digo, que están articulados a economías legales. Natalia, el presidente de México llama a ser cautelosos y tacha de sensacionalistas las acusaciones vertidas a los cárteles. Dicen son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos. En una conferencia de prensa lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Señaló que el ambiente previo a la elección del próximo 20 de agosto en el país sudamericano ha dado pie a que se acuse de manera sensacionalista a 2 organizaciones criminales mexicanas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, de estar detrás del atentado. Es decir, nosotros estamos, al brindar esta información, al hacer eco, al darle a conocer a la ciudadanía lo que está sucediendo, ¿qué estamos provocando? Estamos provocando que las mafias se apoderen del miedo, de la zozobra que pueden causar en los ciudadanos, o por lo contrario estamos previniendo. ¿Qué estamos haciendo? Pero yo creo que hay que entender que realmente existen las BACRIM. El problema es que no se articula estas
organizaciones a la propia dinámica del capitalismo en su época mafiosa. Y cuando el presidente López Obrador hace esta declaración, tiene un sentido, porque en esto se juegan incluso poderes globales, se juegan disputas hegemónicas a nivel global. Si los norteamericanos siempre han querido, han planteado el tema de la guerra contra las drogas, que ellos mismos reconocieron que fue un fracaso y que lo único que ha llevado es a aumentar la violencia en Sudamérica, ¿no? En Latinoamérica. Luego, ahora hay todo el debate de que quieren nombrarles terroristas a estos dos Bakrim de México. Quiere el Estado norteamericano darles el estatus de terroristas. El problema es que eso implica un cambio en la política bilateral, es decir, en la forma en que Estados Unidos puede intervenir en México y en América Latina. O sea, para poner rápidamente un escenario, es decir, podríamos estar enfrentando lo que enfrentó Medio Oriente cuando Estados Unidos fue atrás del terrorismo de Medio Oriente, ¿no? Y sabemos las consecuencias y el desastre de esas intervenciones militares en Medio Oriente. Entonces, el problema es ese, o sea que ciertamente pueden estar implicados estas bandas. Yo digo, no digo que no, eso tendría que investigarse, pero más allá de eso hay que entender que estas bandas que tienen este negocio ilícito del narcotráfico, tiene también participación de instituciones del Estado norteamericano, incluso se ha denunciado que la propia DEA está metida en eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este sentido hay que entender, o sea, obviamente todo lo que está pasando provoca miedo en la sociedad, no debemos dejarnos atrapar en el miedo, y parte de enfrentar el miedo es tratar de comprender a un nivel más, yo diría, racional y estructural lo que está pasando, y no quedarnos en discursos simplistas, ¿no es cierto?, de más o menos los culpables, ¿no?, los malos y los buenos, porque no se trata de eso. El sistema es el que está operando mal, y el sistema implica a gobiernos, a estados poderosos, ¿no es cierto?, y a corporaciones poderosas. Natalia, ¿se puede hablar de un narcoestado? Creo que sí, pero no es solo el nuestro, y no creo que sean solo los estados, algunos estados de América Latina. Creo que digamos, el negocio de la droga, el negocio de los narcóticos está presente y atravesando muchos estados en el mundo, y no solo de los países periféricos, sino de del propio Estados Unidos, de la propia Europa, ¿verdad? Eso, el Estado norteamericano sobre todo tiene mucho cuidado en que no se filtre información fuera, o sea, de sus problemas, pero es que ya es imposible con las redes sociales. Uno sabe, por ejemplo, recién hubo todo el escándalo del hijo del presidente Biden, cuando encontraron la computadora, ¿no?, la laptop. Había mucha información que le involucraba a él en muchos negocios ilícitos. Entonces uno puede decir, es el hijo, no, porque es un hijo del presidente, es decir, hasta qué punto, ¿no es cierto?, las instituciones del Estado, de los estados modernos, son parte ya del funcionamiento del capital criminal. Yo creo que son ya parte del funcionamiento del capital criminal. Qué triste, qué lamentable. ¿Y cómo hacer, o cómo, pues, de cierta manera, no dejar que este estado de excepción vulnere los derechos de los ciudadanos? Yo creo que nos hemos cansado de pedir que el gobierno, a través del Estado, ¿no es cierto?, y las distintas instancias del Estado nos den algo de seguridad, y no ha pasado nada, cada vez estamos peor. Yo creo que justamente a veces estos contextos de tanta violencia sirven de justificación para que los estados y los gobiernos impongan una política de control, de persecución, de criminalización. Me parece que de lo poco que yo alcanzo a ver, porque estamos en un momento muy, muy difícil, creo que lo que hay que hacer inmediato es fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. Creo que eso es lo único que yo pienso que puede permitirnos ir caminando para encontrar una salida a este momento tan difícil.
al contrario de lo que plantea, más Estado, más policías, más militares, cuando sabemos son instituciones que están absolutamente atravesadas por el capitalismo criminal. Creo que lo que hay que hacer es fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, que es una de las cosas que se puede ver afectada con este estado de excepción, con la atención que dice que no hay cómo reunirse, cuando es un momento en que la sociedad tiene que reunirse, tienen que reunirse los barrios, tienen que reunirse los sindicatos, tienen que reunirse las comunidades, los colegios de profesionales, las universidades. Tenemos que reunirnos para pensarnos y pensar cómo vamos a ir saliendo de este momento tan complicado. Sí, considero que es así. Y bueno, se ha hecho estos intentos, ¿no? Para que, bueno, organismos internacionales han apoyado precisamente diálogos nacionales con el afán de que las organizaciones sociales refuercen el tema de la participación y de la organización social, no como estrategia política o partidaria, sino más bien que sean eso, ¿no? Libres, que estén absolutamente, que no haya una contaminación para nada política, sino más bien ideológica, que los movimientos, los partidos políticos vuelvan a ser eso, que tengan una ideología, que se manejen bajo una ideología de cambio, de proponer y de incentivar el bien común. Eso es lo que se debería propender bajo la participación y la organización social, pero a veces es utilizada como arma de doble filo por los líderes políticos. ¿Qué enmiendas estructurales transformarían este círculo de violencia en el que estamos inmersos, Natalia? Es la última consulta que queremos hacerle. Creo que esto hay que entender como desde las múltiples causas estructurales que tiene, ¿no? No solo de sus efectos, porque siempre se centra uno en los efectos. La violencia se desata en todos los niveles, ¿no es cierto? Y más en este nivel de violencia política y criminal, cuando la sociedad en sus distintas instituciones no garantiza una vida digna, una vida justa, una vida medianamente grata a la población. Entonces eso tiene que ver con procesos de empobrecimiento de todo tipo, ¿no? Económico, social, simbólico, cultural. Tiene que ver con una profundización de las brechas de inequidad social, de exclusión social. Y nosotros tenemos un hecho, digamos, muy decidor en esto, ¿no? Que nos golpeó mucho, que fue la pandemia, ¿no? O sea, los resultados, las consecuencias de la pandemia a nivel del bienestar, de la salud de la sociedad fueron nefastas, ¿no es cierto? Entonces, esto permitió que el capital criminal se instale de mejor manera en el país. ¿Sí? Este hecho del empobrecimiento abre las puertas al capital criminal, un capital criminal que no solo está en las bandas de narcotraficantes y de todo tipo de economía ilegal, o sea, está en la propia lógica de acumulación obscena y depredadora del capital. O sea, después de la pandemia, la gran parte de la población mundial se empobreció y hubo 10 hombres que se enriquecieron de forma obscena. Entonces yo digo, eso es cuando una sociedad se siente con posibilidad de reproducir su vida de forma digna, no con riquezas, entonces hay posibilidad de establecer códigos de pacificación. Hay que apuntar a resolver los problemas estructurales de este país. Bien, y eso es lo que anhelamos. Eso es lo que deseamos y para eso también estamos aquí, la Red de Territorios Ancestrales, APAC TV. Agradecemos a Natalia Sierra por brindarnos este espacio de entrevista. Gracias a ustedes. Buena tarde. Buena tarde. Gracias, Natalia. Y bueno, nosotros vamos a continuar con esta jornada informativa debido a esta crisis social y política que vive en nuestro país. Que sí, nosotros anhelamos que en el día a día, durante el estado de excepción, podamos desarrollarnos de forma normal en nuestras actividades económicas, sociales,
pero que lo hagamos también tomando las medidas de prevención. Y bueno, vamos a continuar con nuestra jornada informativa. A las 4 de la tarde, es decir, en 10 minutos más, tenemos otro invitado de INRED, así que quédese con nosotros en esta jornada informativa en la que también le invitamos a usted a ser parte. Si usted tiene alguna inquietud en cuanto al estado de excepción, vamos a estarles contando también qué implica este estado de excepción, además de que se limita de cierta forma la libertad de expresión y también la libertad de reunión. Y también, bueno, esta condición de inviolabilidad, ¿sí? Todo esto, todo lo que implica este estado de excepción, lo vamos a ir aclarando, lo vamos a ir comentando con ustedes para que tengamos claro, para que miremos qué precauciones debemos tomar y continuar con nuestro día a día. Eso es lo que queremos, sacar al Ecuador adelante. Sí, que Imbabura también, que estamos pues nosotros aquí y bueno, en todos los rincones de nuestro país, lleguemos a las comunidades, a nuestros pueblos con la información para que conozcamos y sepamos los momentos que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, lo que se viene y que lo hagamos con criterio. Para eso estamos aquí. Bueno, vamos a continuar. Producción está también aquí junto a nosotros y nos anuncia que tenemos un pequeño anuncio publicitario. Lo vamos a ver y ya regresamos con más información. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. Intag cuenta con productos naturales y de gran calidad. Chifles y harina de plátano. Pulpas de frutas. Cosméticos de aloe vera. Yogures y mucho más. Puedes adquirir estos productos a través de la red de comercialización Cotacachi, ubicado en las instalaciones de la Asamblea de Unidad Cantonal en Cotacachi. El Comité Central de Mujeres, la UNORCAC y el municipio de Cotacachi invitan a participar de la 20ª Feria de Semillas Muyuraimi Cotacachi 2023, donde tendremos exposición e intercambio de semillas, bioemprendimientos con productos de la chacra, deliciosa gastronomía andina, exposición y degustación de patrimonio agroalimentario y presentación de grupos culturales. Además, disfrutaremos de la primera Feria del Café y Chocolate. No te olvides, este sábado 12 y domingo 13 de agosto en el Parque La Matriz de Cotacachi, a partir de las 8 de la mañana. ¡Te esperamos! Con el apoyo de FAO, Prefectura de Imbabura, Fundación Eco Beneficios, Cooperativa Santa Anita, Asamblea de Unidad Cantonal, Programa Mundial de Alimentos y NDT Ecuador. De mano en mano damos vida a nuestras semillas. Gracias por seguir en nuestra sintonía, la red de territorios ancestrales, 5 Sentidos de Imantac TV y APAC TV, por supuesto. Estamos aquí para brindarle la información debido a estos hechos coyunturales que han sucedido y que enlutan a nuestro país. Los atentados escalaron a nivel político. En las últimas semanas ocurrieron los asesinatos del candidato a la Asamblea, Rider Sánchez, recordarán ustedes, también del alcalde de Manta, como ya lo hemos mencionado, y del candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que se vivió ayer aproximadamente a las 19 horas. Pese al lamentable asesinato a Fernando Villavicencio,
A 11 días de las elecciones, estas no se suspenderán. Un total de 9 personas resultaron heridas en este ataque que se dio en las afueras del Colegio Anderson de Quito. Sus coidearios merecen respeto. A nivel social, político, económico, la situación de todos los ecuatorianos se encrudece. El Estado decretó 3 días de duelo nacional y 60 días de estado de excepción. Este es el decreto número 13 en materia de seguridad. Es el decreto 840 y 841, el cual puntualiza las siguientes medidas de seguridad. Movilización de las Fuerzas Armadas en todo el territorio para apoyar a la Policía Nacional. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas pueden hacer uso legítimo de la fuerza en contextos de control de orden público. Limitar en todo el país el derecho a la libertad de reunión es otra de las medidas de seguridad de este estado de excepción. Suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio. En el marco de sus competencias, los municipios, los gobiernos locales deberán apoyar y coordinar el accionar para garantizar la seguridad ciudadana. El decreto 841 no contempla un toque de queda. Se deroga el decreto 824 que mantenía el toque de queda en las provincias de Manabí, Los Ríos y la ciudad de Durán. Y también conocemos que el reemplazo de el candidato Villavicencio no aparecerá en la papeleta, puesto que estas ya fueron impresas. La campaña electoral seguirá su curso. El 13 de agosto será el debate presidencial y los candidatos Yacu Pérez y Jan Topic anunciaron la suspensión de sus campañas. ¿Usted qué considera que es lo políticamente correcto? ¿Que la campaña siga su curso de manera normal o pues como Pérez y como Topic, que pues de alguna manera se limitaron en el tema de sus campañas, ¿no? También nosotros instamos a las organizaciones políticas a no hacer plataforma de este hecho sucedido en cuanto al asesinato de Fernando Villavicencio para que hagan campaña política. Y más bien pues queremos recordarles que este espacio informativo, que esta jornada informativa que la hemos preparado para ustedes, pues es para precisamente manifestar nuestra indignación ante esta situación que nos está afectando a todos los ecuatorianos, que está haciendo visible la violencia que estamos viviendo en nuestro país. Ese mensaje le estamos dando al mundo y es importante frenarlo, es importante, como pues mencionaba Natalia Sierra, hoy más que nunca que los ciudadanos hagamos uso de nuestros derechos a la participación y a la organización social. Así es. Bueno, en 3 minutos más tendremos a Sofía Llerena, coordinadora legal de INRED, con la que vamos a dialogar también en este contexto en el que estamos viviendo. Y gobiernos regionales condenan el asesinato de Fernando Villavicencio. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, este martes varios líderes regionales se pronunciaron sobre este atentado que cobró la vida de uno de los candidatos presidenciales del Ecuador. Honduras nos dice: condenamos enérgicamente el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio. Derrotar el crimen organizado es el mandato de nuestras democracias, nuestra sociedad con el pueblo de Ecuador. Perú, el gobierno de Perú condena enérgicamente el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y expresa su más firme rechazo a todo acto de violencia e intimidación que afecte el desarrollo de la democracia en la región. Argentina, la Cancillería argentina repudia el asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio y expresa su solidaridad con el pueblo del Ecuador y las condolencias a su familia y seres queridos.
Uruguay. El gobierno de Uruguay expresa su condena y consternación por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio perpetrado ayer por la tarde en Quito y extiende sus condolencias a sus familiares, gobierno y pueblo ecuatoriano, dice un comunicado de la Cancillería de Uruguay. Colombia. El Ministerio de Exteriores de Colombia dijo en un comunicado que reafirman su solidaridad al pueblo ecuatoriano y confían en la fortaleza de las instituciones de la hermana República del Ecuador para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. El gobierno de Colombia rechaza este acto que atenta contra los líderes, el pueblo y la democracia del país vecino. Me parece importante lo que dice este comunicado del Ministerio de Exteriores de Colombia. Nosotros no queremos perder la fe en nuestras instituciones como la policía y las Fuerzas Armadas. No queremos perder, pues, la credibilidad en estas instituciones. Bien, ya está con nosotros nuestra invitada. Ella es Sofía Llerena, coordinadora legal de INRED. Bienvenida, Sofía. Buenas tardes con todos y todos. Mi nombre es Sofía Llerena Pérez, como se había indicado, actualmente coordinadora del área legal de Fundación INRED, una fundación que ya va a cumplir 30 años en la protección, promoción y garantía de los derechos humanos. Bien, Sofía, estamos viviendo un estado de excepción en el cual se limita la libertad de reunión, la libertad de incluso de expresión. También pues este derecho que ahora tiene el Estado a la inviolabilidad del domicilio. Sabemos que es con fines investigativos, pero ¿cómo actuar para que no se limiten nuestros derechos como ciudadanos? Bueno, para empezar, hay que tener claro el panorama que estamos viviendo en este momento. El decreto que fue lanzado entre la noche de ayer y la mañana de hoy fue el decreto 841. Este es un decreto que declara que existe estado de excepción. Previamente teníamos un decreto, el 824, que era un decreto de estado de excepción, pero era únicamente en 3 provincias. Mencionar que este fue derogado y el que está en sustitución es este, que se aplica para todo el territorio, ¿no? Este decreto de estado de excepción tiene algunas limitantes de derechos y también se suspenden algunos, pero mencionar que no se ha estipulado toque de queda, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos una limitación a la libertad de reunión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fuerza pública, sea en este caso miembros de Policía Nacional o miembros de las Fuerzas Armadas, pueden impedir y desarticular cualquier reunión que se lleve a cabo en cualquier espacio, puede ser un espacio público o demás, que puedan creer o puedan considerar que tenga algún fin que pueda ir en contra de lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Que quieren verlo por el motivo de seguridad. Ahora también hay la suspensión de dos derechos importantes. Uno que ya lo mencionó, que es la inviolabilidad de domicilio, y otro con respecto a la correspondencia, ¿no? Entonces, el primero, con respecto a la inviolabilidad de domicilio, comprende que las fuerzas públicas, fuerzas armadas, pues, la Policía Nacional, pueden realizar inspecciones, requisas, pueden entrar en los domicilios y demás sin una orden, sin la necesidad de una orden de un juez competente, porque nos encontramos en estado de excepción precisamente. Ahora, ¿por qué es esto? Se supone que con este decreto se tiende a que se busquen hallazgos de lugares donde pueda haber quizás una tenencia de sustancias sujetas a fiscalización, de armas o explosivos, o porque se crea que hay dentro de estos lugares alguna amenaza futura en cuanto a la seguridad de los ciudadanos. Y como se había dicho, la inviolabilidad de la correspondencia, que tiene que ver precisamente con los mensajes, y lo que se trata de aquí de controlar por parte del Estado es mensajes que tengan que ver con el cometimiento o el ocultamiento de alguna actividad o conducta delictual, ¿no?
¿Qué también nos dice este decreto para tener nosotros también más claro el panorama? Y es que se pueden hacer requisas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. También mencionar que todas las competencias de los GATS tienen que estar articuladas ahora con las fuerzas públicas, Policía Nacional, Fuerzas Armadas. Mencionar que las dos fuerzas también van a trabajar en conjunto y de hecho todas las actividades que se planean en materia de requisas, de hacer inspecciones y demás, pues van a ser dirigidas por los dos mayores entes de cada institución. Que también nos dice que los recursos económicos que se necesiten para garantizar este estado de excepción van a ser asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces, básicamente esta es la lectura de todo el decreto. Hay una suspensión y limitación de derechos, como lo he dicho. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que a pesar de que hay un estado de excepción declarado por parte del Ejecutivo, quien es el ente competente para hacerlo, también tienen que seguirse respetando los derechos humanos, ¿no? No es que los derechos estén cortados completamente, como lo indiqué, son derechos que se ven limitados o suspendidos. Sin embargo, aún no se debería prohibir, y tendríamos que estar también vigilantes ante esto, que no exista ninguna vulneración de derechos humanos en contra de la ciudadanía en general. Bien. Como INRED, como institución que vela por los derechos humanos, ¿cuál es su criterio frente a los hechos que estamos viviendo, tanto de violencia política como lo que vemos, lo que nos dicen los medios de comunicación todos los días, las redes sociales también, quienes nos informan de que pues la delincuencia tiene armas de fuego, intimida a los padres de familia que caminan con sus hijos por las calles? El último video que circuló, un padre de familia que circulaba con su hija y que le robaron, pero considero que no hacía falta el disparo. Bueno, ya por último se llevan las cosas, pero ¿por qué dispararle? ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Sofía. Bueno, aquí mencionar que esta es una grave crisis. Lamentablemente lo que se vivió ayer es una suma de otra persona más al listado de muertes violentas que tenemos, de crisis de seguridad que mantenemos, ¿no? Es algo que no ha estado atendido ni por este gobierno ni por gobiernos previos. Esta crisis no es algo que ha surgido de un día al siguiente y precisamente surge por el poco interés que hay en cuanto al establecimiento de política pública en sectores que resultan ser muy marginados, ¿no? También tenemos nosotros un gigante problema con el manejo de las cárceles. Recordarles que tenemos una crisis carcelaria desde el 2020, que ya lleva también más de 400 víctimas mortales y también víctimas que, si no han sido mortales, también han sufrido violencia, han tenido ataques a su integridad física y psicológica. Y sin mencionar también que, aparte de las víctimas directas, tenemos a las víctimas indirectas, que resulta ser la familia de las personas que son violentadas, ¿no? Niños que quedan hablando de las familias que tenemos, que son quienes finalmente sufren las consecuencias de lo que ha pasado. Entonces, lo que sucedió ayer a nosotros nos da esta lectura de cómo al Estado se le ha ido un poco de las manos el tema de la seguridad y los efectos que ocasiona que no tengamos una política de seguridad estatal clara. La política de seguridad estatal que se ha implementado ahora ha sido la aplicación de violencia sobre la violencia, pero se da como una especie de aprobación, se da una especie de aprobación a la violencia que se produce estatalmente, ¿no? Entonces, si bien esto es una emergencia que estamos viviendo actualmente, esto ha venido desde años atrás y ha sido algo que lamentablemente dentro de las políticas estatales de los gobiernos no ha sido atendido para nosotros poder tener unos efectos a un mediano o quizás largo plazo. Lo estamos viviendo todo lo que se nos ha ido dejando atrás desde hace mucho tiempo en cuanto a política de seguridad y política criminal.
Y se habla de reestructurar las cárceles, se habla de reubicar también las cárceles, pero ¿qué sucede dentro de ellas? Bueno, se conoce de que hay programas que les invitan a los presos a utilizar bien su tiempo libre, de pronto a seguir estudiando o quizá a ganarse algún dinero haciendo manualidades, pero con lo que vemos también, lo que conocemos, lo que más prevalece es que pues no sabemos cómo, no sabemos quiénes están implicados, quiénes están detrás de todo ello, pero pues ellos de cierta forma pueden seguir con una vida, digámoslo así, normal. Ellos pues tienen sistemas de comunicación, tienen armas. Vimos hace poco también cuando pudieron ingresar a la penitenciaría del Litoral, si no estoy mal y si producción me confirma, tenían estos viveros de tilapias, de pollos, de patos. Entonces, ¿cuál es la solución? Que los presos vivan pues de una manera precaria, o que los presos pues puedan desarrollarse dentro de las cárceles. ¿Qué se puede hacer? Claro, bueno, mencionemos que si bien han existido estos acontecimientos en la penitenciaría del Litoral, como se ha visto, lo que pasa es que no existe un control del sistema penitenciario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una crisis que venimos arrastrando desde el año 2020, como les dije, que es una crisis que viene desde años anteriores. Sin embargo, se pudo ver el auge de esta crisis debido a las lamentables masacres que sucedieron en varios centros a nivel nacional. Pero esto ha sido desatendido, ¿no? Entonces, no existe una política clara de rehabilitación social. De hecho, podemos nosotros saber de lo que ha dicho parte de la planificación del gobierno y demás, que ahora tienen estos cursos, que podrían seguir estudiando y demás. Sin embargo, no es algo a lo que puedan acceder todas las personas. De hecho, las condiciones en las que viven algunas personas privadas de libertad son precarias. El censo que se hizo a los PPLs, a las personas que se encuentran en centros de privación de libertad, denotaba que muchos, más del 60%, si no me equivoco, no tienen un acceso al agua potable, tampoco tienen condiciones sanitarias dignas, y estamos en centros en donde existe hacinamiento, ¿no? Entonces, igual nuevamente se puede ver que existen también niveles de corrupción. Obviamente hay personas que pueden manejar el tener ciertos artículos en las prisiones, que pueden manejar el control de las prisiones. Entonces, es lo que nosotros también vemos que es parte de la crisis, ¿no? Entonces tenemos una crisis de corrupción por un lado y tenemos una crisis de desatención a las otras personas que están privadas de la libertad. Mencionar que cuando una persona está privada de la libertad, no es que para esa persona se le acabaron los derechos humanos que tiene, únicamente se ve limitado su derecho a la libertad porque precisamente está privado de esta. Sin embargo, aún tiene derechos y es parte inclusive de nuestra Constitución y es parte de nuestra Carta Magna que las personas privadas de libertad pertenecen a los grupos de atención prioritaria, ¿no? Entonces, aparte de los derechos, concede que como todos los ciudadanos también tienen derechos específicos por la situación de vulnerabilidad, podemos decir, en la que se encuentran en ese momento. Entonces, hemos tenido una crisis muy fuerte de desatención y a la vez también una crisis de corrupción, que es lo que nosotros podemos ver a lo largo de todas las noticias que más que nada han seguido. Las masacres están también estas de lo que se ha encontrado dentro de los centros de privación de libertad. Corto mensaje por parte del Ejecutivo Nacional. Bien, y bueno, ¿cuál es el criterio de ustedes como en red en este contexto también que vivimos electoral, que pues si bien es cierto el hecho del asesinato a Fernando Villavicencio es crudo, es doloroso, y ustedes consideran que es lo correcto que se continúe en la campaña electoral o que se deba quizás suspender la campaña?
o las elecciones? Ya. Bueno, se ha escuchado ya de parte de incluso algunos de los candidatos de suspender estas actividades. Solo recordar que no ha sido la única persona que ha fallecido que está inmersa en la política. Hace poco tuvimos el lamentable asesinato también de aquí, que era el alcalde. Meses también, si recordamos también el asesinato de personas que también fueron candidatas a puestos de elección popular. Entonces, esto también para nosotros puede atentar inclusive con el estado de democracia, que es lo que se busca lograr, en un estado de democracia en donde todos pueden participar, todos pueden ser elegidos. Sin embargo, por esta crisis de seguridad es que hemos tenido estos terribles acontecimientos. Claramente quienes decidirán el continuar o no o suspender sus campañas van a ser los candidatos que estén presentes en estas. Sin embargo, sí, mencionar que tenemos una crisis de seguridad, una crisis que está avanzando a gran escala, una crisis que probablemente antes no estaba evidenciada en algunas ciudades, como en la ciudad de Quito, por ejemplo, que fue de hecho de las primeras, fue la primera vez que sucede esto con un candidato en esta ciudad. Entonces, sí hacer un llamado a que la gente prevea estas cuestiones de seguridad. Sin embargo, como lo dije, esto sería ya una decisión netamente de las personas que están dentro de esta campaña, pero sí hacer un llamado a la seguridad tanto de las personas inmersas como también del equipo de trabajo que se moviliza durante todo este movimiento de campañas electorales. Mencionar también que ya sería muy poquito el tiempo que estamos en campañas, ya estamos a puertas, casi a un poquito más de una semana de tener una elección ya. Este día domingo espero que ya que se lleve a cabo el debate presidencial. Ya después de esto, a una semana, el 20, ya estaríamos todos en las urnas, entonces tampoco sería mucho tiempo el que se pierde en cuanto a campaña. Y también existen otros medios que se pueden utilizar, ¿no? Ahora tenemos muchísimos más medios digitales, y bueno, como lo mencioné, esto la verdad sería ya a disposición de las personas que están inmiscuidas en este proceso electoral. Jurídicamente no existe una normativa que establezca que al momento de existir una conmoción durante el proceso o el fallecimiento de uno de los candidatos esto se deba suspender. Entonces, más bien quedaría esto a elección. Claro que sí, tomando las consideraciones que se mencionaron. Bien. Bueno, y precisamente hoy, 10 de agosto, se celebra el primer grito de la independencia. En Ecuador estábamos próximos a vivir un feriado en el cual se iba también, de cierta forma, a activar la economía con ferias, con destinos turísticos, con rutas turísticas que ofrecían las diferentes provincias de nuestro país. Ahora pues hacer un llamado a los ciudadanos a que pues prevean, ¿no? El tema de seguridad y que pues lo tengan como principal objetivo, y que pues ya habrá otros escenarios, otros espacios en los que podamos hacer precisamente este ejercicio de turismo, de disfrutar de las bondades que tiene nuestro país. Y que no sea, y bueno, por otra parte también que no sea una mirada de un ambiente recrudecido el que estemos mostrando a nivel internacional. Estamos viviendo esta crisis de seguridad, pero no queremos que la economía también se vea afectada. Bueno, aquí tener claro también que, como se dijo, este decreto tiene una una limitante, como habíamos establecido, una limitante en cuanto a eventos que vayan a ser públicos, porque sí, la limitante a la libre asociación pues nos impide un poquito esto, ¿no? Entonces, motivo de eso, inclusive dentro de la ciudad de Quito se tenía planificada una agenda de eventos por el 10 de agosto y también por el verano, que estamos en esta época. Sin embargo, ya con el decreto se suspende, se limita un poco la libertad de asociación, y esto también genera como
un poquito de problema en la coordinación de eventos y demás, pues ahora la fuerza pública podría impedir la realización de estos, podría impedir la articulación de los mismos. No sé si se ve limitado este derecho. Igualmente, sí, esto puede definitivamente interferir también en la crisis económica que está teniendo el país. Sin embargo, el decreto ya está aprobado y son 60 días que tiene este decreto en vigor, con 30 días que podrían ser si es que se amplía. Pasado este tiempo ya no se podría seguir en estado de excepción y que sería el tiempo como para que en base a la limitación del derecho de la libertad de asociación y en base a la suspensión de la inviolabilidad de domicilio y de correspondencia, pues se puedan obtener hallazgos o se puedan detener también posibles conductas delictuales que sean que se pudiesen producir en el futuro o posibles amenazas que podamos llegar a tener. Sofía, ustedes como ENRED, ¿cómo se activan en momentos como estos? ¿Cuál es su accionar? Bueno, INRED es una fundación, como lo dije, que vela por la protección, promoción y garantía de derechos humanos. Vamos a estar vigilantes a las acciones que tengan que ver en cuanto al uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y también por parte de la Policía Nacional, porque como les dije, sí tenemos una limitación de un derecho, sí tenemos la suspensión de los derechos, sin embargo los derechos humanos siguen, los derechos humanos se mantienen y esta no debería ser la excusa para que se produzcan vulneraciones de derechos humanos a la ciudadanía, ¿no? Entonces, más que nada estar vigilantes a lo que pueda acontecer en estos 60 días que tenemos aprobado este decreto, en donde va a existir militarización, en donde también va a existir presencia policial y presencia militar, inclusive en coordinación con los GATS. Entonces, sí estar vigilantes a este proceso, estar pendientes de cualquier vulneración que esto pueda provocar y también estar pendientes de la seguridad, en este caso de todo el Ecuador, que hemos visto que, bueno, y esperamos que esto no siga escalando. Bien, yo tengo una consulta más y bueno, se basa a los jóvenes que son blancos de estos sistemas más grandes, ¿no? De las bandas delictivas que buscan por ahí a los jóvenes de los suburbios, a los jóvenes más pobres, a los marginados, para utilizarlos como sicarios. De pronto, como ENRED, ustedes quizá han ideado un proyecto, un plan para incidir en las familias más pobres, en los suburbios quizá, y pues que estos jóvenes puedan tener otra perspectiva de vida y puedan ya no ser blanco de los grupos guerrilleros. Ya. Bueno, mencionar que este es un problema que no se solucionaría con un proyecto desde la organización de la sociedad civil como nosotros. Así como Fundación INRED, existen varias organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en este aspecto es el Estado el que debe responder y no ha respondido. Los lugares marginales de ciertas zonas son los lugares en donde más se produce la captación de estos jóvenes. Son lugares en donde están completamente desatendidos, son lugares que no tienen las condiciones básicas para una vida digna, son lugares que no cuentan con agua potable, no cuentan con alcantarillado, no cuentan con luz eléctrica. Son lugares en los que en verdad se vive una situación que los deja en vulneración y precisamente de esto es lo que se aprovechan ciertos grupos organizados del crimen. Y también es una cuestión inclusive de supervivencia, ¿no? No es la misma realidad la de un joven que puede crecer en una ciudad o que puede crecer en un lugar urbano o un lugar rural, pero que tenga acceso a servicios, que tenga algo de atención del Estado, a lugares que han estado completamente desatendidos desde muchísimos años, ¿no? E inclusive el implementar desde este momento políticas, planes, proyectos de desarrollo, haría que esta situación cambie a un mediano e inclusive largo plazo, ¿no? Porque son años de desatención, son años en los que estas poblaciones han tenido que
unirse a esto para que ellos inclusive puedan sobrevivir debido a la falta de atención, debido a la falta de oportunidades ocasionadas por el Estado. Entonces, sí hacemos un llamado nosotros en realidad al Estado, que es el responsable de poder hacer eso. Nosotros como organizaciones de la sociedad civil estamos vigilantes a cualquier vulneración que se pueda provocar. Nosotros actuamos en algunas líneas de frente, como patrocinio jurídico, acompañamiento psicosocial y también la comunicación y cobertura de todos los acontecimientos que veamos que están vulnerando derechos que son de interés nacional. Sin embargo, el verdadero cambio y donde debe implementarse ya empezar a hablar de estas políticas ya son estatales, ¿no? El gobierno tiene todo el aparataje, tiene las herramientas que debe quizás pensar o idear y poder solucionar el problema. Como lo dije, no es algo que va a ser solucionado tan rápidamente, no es algo que vamos a ver que va a tener sus resultados en un gobierno y ya, sino que es algo que se debe trabajar. También establecer quizás en este punto como política de prevención la atención a estos lugares que históricamente han sido vulnerados, ¿no? Ahora también se mantiene el estigma, es como muy difícil para las personas que han sido históricamente racializadas también acceder a ciertos tipos de condiciones, ¿no? Entonces es como algo muy complejo, es algo más allá de un plan o un proyecto que se puede hacer desde la sociedad, desde las organizaciones de la sociedad civil, sino es algo que se debe pensar ya como implementación de política del Estado, ¿no? Como una implementación de la planificación estatal que tenemos. Bien, y anhelamos que pues estamos a las puertas de las próximas elecciones y que los nuevos líderes de nuestro país pues creen estas políticas públicas. Sofía Llerena estuvo con nosotros, ella es coordinadora legal de INRED. Gracias, Sofía, por haberse brindado este espacio para poder informar a los ciudadanos lo que ocurre y lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil en momentos como estos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Igual hacer un llamado al Estado para que empiecen a pensarse estas modalidades de poder solucionar en algo la crisis de seguridad que estamos viviendo. También hacer un llamado a las fuerzas públicas, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, para que hagan un uso adecuado y correcto de la fuerza que ellos tienen. Y bueno, como ciudadanía y como organizaciones de la sociedad civil, también mantenernos vigilantes ante cualquier vulneración que pueda ocurrir. Muchas gracias por el espacio. Bien, y en breve nosotros tendremos una entrevista a Renato Rivera. Él es coordinador del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Siga con nosotros. Esta jornada informativa la hemos preparado para usted. Si tiene alguna duda sobre el estado de excepción, la estaremos solventando aquí con nuestro equipo informativo, con el equipo de producción, que pues nos hemos preparado y hemos trabajado arduamente para brindarles a ustedes esta jornada informativa. Nosotros vamos a continuar exponiéndoles pues todos los hechos que se van suscitando a partir de estos momentos. Y bueno, vamos a recordarles también algunos hechos de violencia política que han sucedido en Ecuador. El candidato Javier Pincay, que ganó la alcaldía de Portoviejo, sobrevivió a 2 atentados y acudió a votar con casco, chaleco antibalas y rodeado de un grupo de policías con escudos que le servían de blindaje humano. Durante más de 3 meses los postulantes fueron atacados con armas de fuego, lanzaron bombas a viviendas y a vehículos. Esta es una información de El País. Omar Méndez, el candidato a la alcaldía de la ciudad pesquera de Puerto López, en la misma provincia de Manabí, fue asesinado en la sede del movimiento por el que participaba. Esto generó una alerta que instó a que las autoridades conformen una mesa de seguridad en el Consejo Nacional Electoral. A partir de esta se tramitan los pedidos de los candidatos que requieran de custodia policial. Solo 3 asambleístas de 1.200 se acogieron a la custodia. Y recordarán ustedes que Fernando Villavicencio también tenía custodia policial.
Luis Chonillo, el electo alcalde de Durán, ha sido víctima también de varios atentados. Vemos en pantalla en estos momentos una noticia de primicias que dice 5 asesinatos de políticos que sacudieron a América Latina. La violencia política no es nueva en la región, aunque usualmente suele estar dirigida principalmente a dirigentes o líderes sociales. Sin embargo, ha habido asesinatos políticos que han hecho impacto de un profundo en sus países, y recordaremos también que aquí en nuestro país asesinaron a Jaime Roldós. También fue un hecho bastante doloroso, donde por supuesto que se atropella a la política, se atropella a la democracia que debe vivir, que debe reinar en un país. Bueno, nos habla aquí del caso de Luis Carlos Galán en Colombia. Vamos a ver. El colombiano Luis Carlos Galán fue asesinado cuando era candidato a la presidencia en 1989. El 18 de agosto de 1989 fue asesinado el colombiano Luis Carlos Galán, como ya vimos ahí en pantalla, y tenemos también una lista de cinco personas que han sido asesinadas en América Latina. Jaime Hurtado en Ecuador. Recordarán ustedes también el diputado ecuatoriano Jaime Hurtado, que fue asesinado en 1999. El 17 de enero justamente fue asesinado a tiros en pleno centro de Quito, cerca del entonces Congreso Nacional. En medio del ataque también perdieron la vida su sobrino y su guardaespaldas. Los asesinos escaparon en un vehículo Suzuki Forza, y a pocas cuadras de distancia en el hospital Eugenio Espejo se confirmó momentos después la muerte del líder del entonces Movimiento Popular Democrático. Luis Colioso de México, vamos a ver, y bueno, y los países donde suceden estos asesinatos ya no son los mismos, ¿no? Pasa mucho tiempo para que la calma, la normalidad vuelva a reinar en estos países. Así que lo que ha sucedido el día de ayer en nuestro país, no es un hecho que va a pasar totalmente desapercibido, no es un hecho que no nos afecta, sino más bien por el contrario. Así que nosotros pues estamos brindándoles a ustedes esta jornada informativa para que estén al tanto. Es importante estar informados, es importante conocer las consecuencias que acarrea la crisis política y social que estamos viviendo ahora mismo, tristemente, en nuestro país. Si producción continúa, por favor, con esta noticia que nos recuerda a 5 personajes que han muerto en América Latina. Vamos a ver. Luis Colioso, ya lo dijimos, en México, ¿sí? Mariel Franco en Brasil. Vamos a ver. Mariel Franco, concejala de Río de Janeiro, fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018. Ella era concejala de la ciudad, reconocida por su activismo feminista y de derechos humanos, concretamente de las mujeres negras. Al menos 2 autos, dice, la esperaron en la puerta del local donde participaba en su última actividad política del día. La siguieron durante 4 kilómetros, le cerraron el camino y dispararon una ráfaga de 13 tiros con armas de 9 milímetros. 5 años después, el crimen sigue en la impunidad. Jovenel Moïse en Haití. Jovenel Moïse. El 7 de julio de 2021, Jovenel Moïse, presidente de Haití, fue asesinado en su casa en Puerto Príncipe por un grupo de 26 supuestos mercenarios entre locales y extranjeros. El ataque fue planificado y extremadamente violento. Los perpetradores utilizaron armas de fuego largas y equipos tácticos, pero aunque la mayoría fueron detenidos 2 años después, las investigaciones no han arrojado resultados. Desde entonces, la situación de Haití solo ha empeorado. La inseguridad, la pobreza y la crisis política siguen en aumento. Y si hay algo que destacar es que pues somos cada uno de nosotros, somos los ciudadanos, quienes en nuestro día a día, con nuestras acciones cotidianas, con los valores que vayamos infundando en nosotros, en nuestras presentes y en nuestras futuras generaciones, en los niños, en los más pequeños, así vamos a tener una sociedad diferente, una sociedad más sana.
Bien, bueno, podemos también citarles que Luis Chonillo, el electo alcalde de Durán, fue víctima de varios atentados, como ya lo hemos dicho. El domingo 23 de julio, nada más hace pocos días, no se cumple ni un mes del asesinato de Agustín Intriago, alcalde de Manta. La organización Fundamedios ha emitido 14 alertas electorales desde el anuncio de los comicios anticipados, 20 agresiones contra la prensa y a 2 candidatos. Recientemente la Policía Nacional realizó un increíble hallazgo en 2 pabellones de máxima seguridad de la cárcel de Guayas. Después de revisar cada centímetro de las celdas encontraron balas de todo calibre dentro de empaques plásticos, botellas, visores nocturnos, pistolas, fusiles, metralletas. Los PPL habían construido una garita exclusiva para vigilar y mantener controlado absolutamente todo. Lo más inquietante es que no hay responsables de permitir el ingreso de cada uno de los objetos prohibidos. Nadie se hace responsable. Todo el arsenal fue entregado a las Fuerzas Armadas encargadas del control de armas en el Ecuador. Y bien, Villavicencio denunció también que estaba amenazado, como ustedes recordarán, en diferentes medios de comunicación. Entonces, bueno, tenemos diferente información documentada sobre este tema, que producción lo puede también colocar los videos para poder ir comentando. Según el país, son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos, dijo el presidente americano Andrés Manuel López Obrador en una conferencia de prensa este jueves. Señaló que el ambiente previo a la elección del próximo 20 de agosto en el país sudamericano ha dado pie a que se acuse de manera sensacionalista a 2 organizaciones criminales mexicanas, el Cártel de Jalisco, Nueva Generación, y el Cártel de Sinaloa, de estar detrás del atentado. Pidió actuar con mucha responsabilidad y serenidad antes de adelantar conclusiones y culpar a la ligera a nadie, dice el mandatario mexicano. No hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas, es lo que él mantiene. Pero pues hay demasiadas pruebas, hay investigaciones y los hechos son los que hablan y los que nos dicen precisamente de que los grupos al margen de la ley, las bandas, los cárteles están instaurados y están aquí en nuestro país pues controlando los poderes del Estado. Sabemos también que se capturó a 6 personas involucradas en el asesinato de Fernando Villavicencio y bueno, que la persona que propinó los disparos fue asesinada también al interior de la Fiscalía. Según Diario El Hoy, uno de los sospechosos del asesinato de Fernando Villavicencio llegó a flagrancia en los brazos de 2 uniformados. El detenido ingresa en los brazos de 2 agentes, uno con uniforme policial y otro con uniforme militar. Lo recuestan en una columna, todavía se mueve. La Fiscalía señaló ayer que el sospechoso resultó herido en un cruce de balas con el personal de seguridad del candidato. Fue aprehendido y trasladado malherido hasta la unidad de flagrancia de Quito, indicó esa institución en un mensaje por redes. En el video, el militar observa de pie al sospechoso, quien estaba apoyado en una columna del edificio de pie y con las manos en la cintura. Luego hay una fotografía donde un policía le ofrece reanimación cardiopulmonar, pero como ya es conocido, el atacante falleció. Es increíble, ¿verdad? Es increíble este hecho. Y bueno, pues algunos candidatos presidenciables, entre ellos Jan Topic, Yacu Pérez, suspendieron su campaña electoral. ¿Usted considera que los otros candidatos también deberían hacer lo mismo? ¿Cuál es su criterio? Quisiéramos conocerlo. Y bueno, nuestro equipo de producción está preparándose para siguientes entrevistas que vamos a tener para, pues, junto a ustedes hacer la opinión
pública, ¿sí? Ya estamos con la entrevista. ¿Ya? Producción nos dice que ya estamos listos con la entrevista. Vamos a ver. Buenas tardes. Estamos aquí en vivo. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, el gusto es mío. Bien. Bueno, estamos en esta jornada informativa para pues informarles a toda nuestra audiencia sobre los hechos que están sucediendo en nuestro país. Y bueno, pues queremos también conocer desde la organización, desde la que usted está dirigiéndose en este momento a nosotros, ¿cuál es su criterio frente al panorama que estamos viviendo? Bueno, al menos la lectura que tenemos desde el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, iniciativa que la estoy dirigiendo actualmente, así como también otros debates que hemos tenido con varios colegas del área, es que el Ecuador, no solo por el suceso de ayer, el asesinato a Fernando Villavicencio, sino también a lo que ha sucedido con otros 4 políticos, es que el Ecuador está entrando en una nueva ola de violencia política que no la había vivido nunca en su historia republicana. Y esta nueva ola de violencia política lleva a pensar la conexión o el poder que tiene el crimen organizado local, las bandas criminales ecuatorianas, con el crimen organizado transnacional, es decir, con carteles, ¿no es cierto?, de la droga de México. Pensamos también con organizaciones colombianas, y todo ese escenario de nuevas participación de crimen organizado internacional, crimen organizado local, está incidiendo en esta nueva ola de violencia política en el país. ¿Qué quiere decir esto de nueva ola de violencia política? Es que básicamente el crimen organizado o un sinnúmero de actores, pues así se habla internacionalmente, pero en este caso del crimen organizado, está utilizando la violencia, varios métodos de la violencia para obtener objetivos políticos. Sea en este caso reducir el poder de algún alcalde, de algún político, enviar algún tipo de mensaje, algún ajuste de cuentas también por la infiltración del crimen organizado, en fin, son varias las explicaciones que se da, pero el Ecuador entra en esta nueva etapa de violencia política que no la había vivido en su historia. Bien. Estamos con Renato Rivera, él es director del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, una iniciativa financiada por la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estados Unidos, que tiene por objetivo analizar las dinámicas ilícitas correspondientes a las distintas expresiones de delincuencia organizada transnacional. Bueno, ¿y cómo usted considera que el país entró en esta crisis social, en esta crisis carcelaria? ¿Cómo los grupos delincuenciales pueden estar organizándose y estar manipulando las cárceles en nuestro país y también haciendo que afuera, en la sociedad, en las calles de nuestro país, la violencia se perpetúe de manera indiscriminada? Así es. Bueno, precisamente con lo que te mencionaba en anterioridad, que cada vez hay nuevas organizaciones criminales internacionales en el país, y así como mayor poder de las organizaciones criminales locales en el Ecuador, hay un centro intermediario o un lugar en donde todas estas planificaciones se dan. Así también hay otro lugar, el mismo lugar, pero que también tiene una importancia fundamental en el crimen organizado para generar acuerdos de controversias, en fin, para generar una gobernanza criminal, y son los centros penitenciarios del país. El caso del Ecuador no es aislado, también hay casos muy similares como el de Brasil, por ejemplo, en donde las organizaciones criminales, el hecho de que estén en prisión no hace que ellos estén ajenos al entorno criminal o al método que se ejerce la delincuencia en el país. Y eso ha llevado a pensar en la ineficacia o la necesidad de reformar el sistema penitenciario en el país,
tratar de investigar a las personas que están involucradas en la gobernanza de la seguridad del país, que también es algo fundamental. En fin, un sinnúmero de interrogantes que han ido surgiendo en los últimos años a raíz de las primeras crisis penitenciarias, que lo que nos estaban diciendo es que hay una disputa del poder del crimen organizado en las cárceles y que no es solo mantener el poder de la cárcel, sino trasladar ese poder de la cárcel a las calles, que era algo que ya se veía desde hace años y que no se han tomado correctivos. Entonces, ese es el escenario que está viviendo el Ecuador actualmente, es un poder muy grande del crimen organizado manejado desde las cárceles, que tiene una capacidad de infiltrarse en todas las instituciones del Estado y con una capacidad de fuego mayor a la del Estado, que pone en mucho miedo o en zozobra a la sociedad, y eso es lo que ha generado muchísima preocupación. El nivel de violencia es tal y la capacidad de respuesta es tan baja que lo que genera es un sistema de miedo generalizado a la sociedad, porque pues vemos que el crimen organizado ha tomado todos los espacios de poder de la sociedad, y eso es al final lo que está generando este nivel de conflicto que vivimos actualmente, de violencia criminal. Solamente 1 de cada 10 casos de crimen organizado tiene una implicación judicial. El resto no llega a mayores términos dentro de la escala de nuestra justicia ecuatoriana. Si no hay una denuncia, pues si no hay pruebas también no se les puede condenar a los delincuentes, o muchas veces sí existen esas pruebas, pero pues pareciera que la justicia tiene puesta una venda en los ojos. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo hacer que nuestra justicia ecuatoriana realmente funcione? Bueno, parte de las tareas que nosotros hacemos también como Observatorio de Crimen Organizado, y agradezco mucho el comentario y la cifra, es precisamente observar cómo responde el sistema de justicia ante el crimen organizado, y hemos encontrado muchísimas falencias, no solo en procedimientos, no solo en cuanto a litigio, es decir, cómo la Fiscalía presenta los casos, sino también el momento de ejecutar una sentencia criminal contra las organizaciones criminales. Y ahí vemos varios vacíos. Tú mencionabas el dato de 1 de cada 10. Nosotros, por ejemplo, encontramos que en los delitos relacionados al crimen organizado existe altos porcentajes en cuanto a la obtención de la sentencia, es decir, aproximadamente 60% de los ingresos de los casos por delincuencia organizada, es decir, todo lo que incluye crimen organizado, termina con sentencia condenatoria. Sin embargo, esas sentencias condenatorias terminan teniendo un impacto muy bajo en cuanto a la gravedad del delito. ¿Y qué quiere decir esto? Que muchas veces se utilizan ciertos beneficios o ciertas garantías que te da el sistema penal acusatorio ecuatoriano en cuanto a la forma en que tú generas una condena. Y para resumirles, no alargarles mucho con este debate, pero lo que encontrábamos es que aproximadamente un 50%, es decir, la mitad de todos los que terminan siendo judicializados o tienen una sentencia por crimen organizado, tienen penas muy bajas, y es porque acceden a un procedimiento que se llama procedimiento abreviado. Es decir, yo me declaro culpable y por lo tanto me generan ciertas garantías. Normalmente eso es para avanzar en la investigación, obtener más involucrados, atacar los bienes, por ejemplo, que es muy importante dentro de la investigación penal. Sin embargo, no hay claridad sobre cómo esas personas han obtenido sentencia, y aproximadamente estos 5 de cada 10 terminan teniendo sentencias aproximadas de 2 años, 24 meses. Entonces, si vemos, la justicia puede que esté generando resultados solo en el caso de crimen organizado, pero sus penas son muy bajas. Si esto trasladamos al impacto a la economía criminal, que es lo que nos debería interesar como Estado ecuatoriano, que es lo que nosotros deberíamos orientar los esfuerzos, es decir, golpear el bolsillo de las organizaciones criminales, atacar su patrimonio, el Estado está haciendo muy poco. Nosotros encontramos, por ejemplo, que el Ecuador emite 3 sentencias anuales en promedio en lavado de activos, es decir, somos una economía dolarizada, se habla mucho del narcotráfico, ¿no es cierto?, de esta incidencia cada vez mayor de organizaciones criminales transnacionales, y eso lleva a que existan cada vez más transacciones por el uso del dólar en la economía ecuatoriana. Sin embargo, la justicia no está buscando entender
cómo atacar esas estructuras económicas del crimen organizado, y eso es lo que lleva a que el Ecuador también sea muy atractivo, es decir, tenemos sentencias muy bajas. Entonces, tanto en la aplicación de penas relacionado a ser parte de una organización criminal por el delito de delincuencia organizada, como el reducido impacto que también tenemos en cuanto al lavado de activos, da cuenta que la justicia podría hacer un mejor trabajo en relación a cómo está investigando y cómo está combatiendo al crimen organizado en el país. Es muy triste también, muy lamentable ver que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas muchas veces se ven inmersos en algunos delitos, en algunos crímenes. ¿En qué casos se ha descubierto la participación de la policía? Bueno, precisamente dentro de este análisis que hicimos de 4 años de los registros judiciales de delincuencia organizada, encontrábamos que 1 de cada 10 casos incluye la participación de al menos un policía en servicio activo. Esto es gravísimo si contrastamos con las cifras que hemos obtenido de los 240 policías aproximadamente que habían sido vinculados por algún delito de la policía, habían sido desvinculados de la institución y sin embargo por algunas medidas judiciales habían retornado a la institución. Entonces, ese dato de 1 de cada 10 casos en los que encontramos un policía evidencia la vulneración que tiene esta institución contra el crimen organizado. Si desagregamos ese 1 de cada 10 casos, uno podría decir, bueno, no es tan grave. En el momento de evidenciar en qué delito estaban vinculados, encontrábamos que el 87% más o menos aproximadamente de esos casos estaban vinculados al narcotráfico. Entonces, si vemos una relación entre la infiltración del crimen organizado en la policía, por un lado, y sobre todo el poder económico del narcotráfico para lograr cooptar a esta institución por la relación que tiene con los mercados internacionales. Un poco para ponerles en contexto, este dato del 1 de cada 10 policías veíamos especialmente evidente en provincias en donde hay un alto impacto de flujos de narcotráfico. Este fue el caso de Guayas y Sucumbíos, que nos llamó la atención, donde habíamos encontrado estos policías vinculados. Y por otro lado, Manabí. Son provincias en las que el crimen organizado está bastante presente, hay un flujo representativo de mercados ilícitos y que requiere también una especial atención de quienes realizan las políticas de seguridad del Estado ecuatoriano. Y se ha detectado además que el 93% de impunidad económica existe, ¿no? El 93% de impunidad económica, lo que quiere decir que no se decomisan bienes y fondos del crimen organizado. ¿Cuál es su criterio? Sí, ese es otro de los hallazgos que nosotros habíamos evidenciado en este estudio de 4 años de los delitos de delincuencia organizada en el país, de crimen organizado, y lo que hicimos fue dividir la impunidad en 2 tipos de análisis. La impunidad, por un lado, de la pena, que nosotros le llamamos, que es este primer argumento que di al inicio de, si bien son personas que son parte de una organización criminal, que tienen un rol de mando muchas veces de estas organizaciones, debían obtener penas en promedio de 10 a 16 años, porque vimos una vinculación en casos de narcotráfico, de liderazgo de organizaciones de narcotráfico. En la práctica estaban recibiendo penas aproximadas de 8 años, y estos eran aquellos que no accedían al procedimiento abreviado, es decir, por un lado debían recibir penas reales de 16 años, terminan recibiendo penas de 16 años, y aquellos que accedieron al procedimiento abreviado terminan teniendo penas de 20 años, de 20 meses, es decir, hay penas muy bajas. Entonces vemos por un lado esta impunidad y por otro lado esta impunidad económica que la denominamos, o el bajo impacto que existe a las rentas ilegales. Esto fue un cruce por un lado de ver qué bienes se están comisando o qué es lo que se comisa cuando se encuentran investigaciones en donde hay personas implicadas en casos de crimen organizado. Veíamos que pues únicamente el 7% es comiso, y este 7% sigue siendo aún marginal, es decir, únicamente se pide la retención de cuentas bancarias o se comisa ciertos bienes que en ese momento se encuentran en la flagrancia, porque no hay que olvidar que la mayoría de los casos de crimen organizado en el país se actúan bajo la flagrancia, y eso es algo que hay que empezar a modificar, es decir, empezar a impactar a las organizaciones desde macroinvestigaciones, investigaciones fuertes de larga duración,
para reducir todo el impacto de la estructura criminal. Y eso es algo que no se está viendo. Entonces, lo que hicimos fue ver ese 7% de impacto, de comiso que veíamos. Por un lado es las cuentas bancarias, por otro lado son los bienes que se encuentran en flagrancia, que terminan siendo electrodomésticos o uno que otro vehículo, celulares, es decir, un impacto marginal para la rentabilidad que tiene el crimen, y eso nos llevó pues a la respuesta que existe una impunidad económica del 97% en casos de crimen organizado, donde esperábamos que al menos exista pues el comiso de domicilios, ¿no es cierto?, de haciendas, de vehículos de alta gama, de empresas, de títulos de inversión, en fin, un sinnúmero de herramientas que utilizan las organizaciones criminales, no solo como método de rentabilidad, sino también como esquema de lavado de activo, que requiere una investigación paralela que tampoco le evidenciamos. Arrebatarles, como usted bien decía, el patrimonio a los grupos criminales, pero esto pues depende de la voluntad política también que exista en nuestros gobernantes, pero también de los recursos que estos asignen para las investigaciones, para, como usted lo decía, pues que no sean solo en delitos flagrantes, sino también que el abordarles a estos grupos criminales sea fruto de una investigación, como se lo ve, si cabe el término decirlo, pues en las películas, ¿no? Pero quizá eso no está sucediendo aquí en nuestro país. Así es, totalmente. Bueno, la voluntad política es fundamental para generar cambios significativos en cualquier sociedad. Sin embargo, la voluntad política también requiere que esos recursos sean utilizados de manera óptima. Y ahí hay un problema adicional, y es que si bien existen los recursos, que es lo más grave, porque generalmente cuando se hacen políticas de seguridad llegas a la discusión tradicional de que los recursos no son suficientes para atender a la problemática. Ecuador está viviendo una situación paradójica porque se entregan los recursos pero no se ejecutan, y eso se da principalmente en el sector fundamentalmente en policía, la ejecución presupuestaria del Ministerio del Interior para toda la inversión que tiene que hacer para la policía, en menor medida las Fuerzas Armadas, en menor medida el sistema penitenciario, y en este caso también menor las Fuerzas Armadas, pero los tres tienen una ejecución, diría, por menor del promedio, que requiere prestar atención. Es decir, no es un tema de que no tiene recursos, sino que no se los está gastando o invirtiendo eficientemente. Y adicionalmente tienes un problema adicional en los recursos destinados a la Fiscalía y a la Judicatura. Siempre se discute mucho que no existen fiscales suficientes para atender a la problemática. Ahí viene una discusión adicional si es que es normalmente solo un tema del número de fiscales o de los fiscales o el número de personas contratadas que tú tienes en la Fiscalía están enfocadas a atender las principales problemáticas del país. Entonces ahí tienes también un problema adicional que hay que evaluar, y es cómo se están planificando los recursos, tanto económicos como de talento humano, de recursos humanos de las instituciones, que es necesario también observarlos, porque muchas veces vemos que hay un montón de fiscales destinados quizás a algo que no es tan prioritario, versus muy pocos fiscales que están destinados para atender problemáticas muy importantes relacionadas al crimen organizado. A esto me refiero, ¿no es cierto?, precursores químicos, el mismo narcotráfico, extorsión, que es algo que ha tomado muchísima fuerza y que no existe la atención suficiente de parte de la Fiscalía, que también llama la atención porque son estos otros delitos que muchas veces son invisibilizados por el narcotráfico, pero que al final del día terminan generando mucha rentabilidad al crimen organizado y que necesita una atención mucho más importante, que va más allá solo del recurso económico, sino de la planificación estratégica que hagan las instituciones. Bien, y finalmente nosotros queremos despejar esta duda. Los ¿Me escucha? Porque yo no tengo auriculares por si acaso, pero voy a estar acercándome a Edison. Cuello de botella. Sí.
Bueno, Toki, si me está escuchando, si me están que viendo, más respecto bien. a los protocolos, únicamente las instituciones que están a cargo de mi aparato, de mi teléfono, los candidatos conocen a profundidad qué tipo de protocolos tienen y cuáles son los mecanismos a seguir. A ver, ¿me escucha por mi teléfono o me escucha por el micrófono? Que se han discutido en medios de comunicación sobre los perímetros, el uso de chalecos antibalas, vehículos blindados. ¿Me están escuchando por el micrófono o por el teléfono? Hacer un primer barrido de inteligencia en el sector donde sí, me confirma, dicen si me están escuchando o no. No nos están escuchando, no estaban escuchando. Deben cumplir las instituciones, quedaron a prueba de que no se las ejecutaron correctamente. Y eso también lleva a la reflexión de si realmente las instituciones están dimensionando la seriedad en cuanto a la violencia política que estamos viviendo. Es decir, lo que sucedió con el atentado del alcalde de Durán hace unos meses, lo del el candidato asambleísta, me parece, Sucre, ¿verdad? Lo del alcalde de yo no puedo escuchar, Toki. Edison me ha dado las indicaciones y demás, por si acaso. A la presidencia nos da cuenta que el atentado hacia políticos es sumamente grave y es una prioridad para ¿eso me vibró allí o usted? Para atenderla. Sin embargo, parecería que no se dimensiona esa problemática y estos protocolos, por supuesto, se ponen a discusión porque existieron varias fallas y esas fallas también necesitan que se evidencien a los responsables y tomar medidas al respecto, que muchas veces es lo que también hemos visto que nos quedan debiendo, si se puede usar esa palabra, en cuanto al gobierno de Bien, y bueno, nosotros hemos estado con Renato Rivera. Él es parte del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Le damos las gracias por haber participado de nuestro enlace informativo. Gracias, Renato. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buen día. Bien, y nosotros continuamos con esta jornada informativa y bueno, vamos a darles paso a los compañeros que se encuentran en exteriores. Conteo, por favor. Así es, buenas tardes con todos y todas los seguidores que nos están siguiendo. Estamos en vivo desde la señal de APAC TV, un medio de comunicación comunitario plurinacional de aquí de Otavalo, comunicando desde el territorio. Nos unimos a esta jornada de trabajo junto a Cristina Ortega, quien está en estudio. Nosotros nos encontramos en las fueras del estudio, estamos justamente en la calle Abdón Calderón y Sucre, y en esta tarde vamos a compartir con ustedes consultando a las personas otavaleñas y visitantes también, si es que están al tanto de la situación actual en la que se encuentra el Ecuador. Estoy acompañada de Edison Muenala y mi persona, Anita Ataya, quien vamos a hacer este pequeño recorrido desde esta calle, desde la Sucre y Abdón Calderón hasta el mercado 24 de mayo. Recordarles que muchos de nuestros visualizadores son mindalaes y están en diferentes partes del mundo y van a ver esta transmisión, así que queremos extenderles nuestra cordial bienvenida y también un extenso saludo y abrazo fraterno desde Otavalo, desde APAC TV. Chastami masiukuna imanasta kapangichi tukuya riku masiukuna sumak chisiguta sumak punjaguta sumak tutagata charipangichi mayhan llaqtagupipas mayhan uragupipas kayuta rikunaqpas kapachiga masiukuna imashinapi yachapangichi shuk llakiyukunamanta kay Fernando Villavicencio payta wanchishkamanta mishu estado de excepción niskata kay gobierno ukumanta hawa pacha estado mana nispanachu paykuna estado de excepción da nispa sakiparka kay 60 punllakunata suktachunga punllakunata y estaban shuk imaginaba química llakikuna nichinachu derechos humanos kunatapas ashaguta llakichispa ñukanchita chashnagutami ashaguta tapugrinchi imagina paykunapas shuk masiukunapas rikshinllu imaginata kan y kay Otavalomanta kasami llukshinakwanchi. Así es, son 60 días que ha declarado como estado de excepción el presidente Lasso. Vamos a hablar con las personitas que vayan cruzando por la calle y que nos vayan contando si saben cuál es la situación actual, si saben cuáles son lo que implica estar en un estado de excepción, Edison. ¿Sí?
Sí, seguimos, Sí, estamos. Perfecto. Compañeros de en estudios, me confirman cuál es la situación. Nosotros vamos a buscar ya con quién dialogar, con quién vamos a buscar, con quiénes dialogar, con quiénes preguntar sobre el estado de excepción. Seguimos. Estar en territorio, por estar en las calles en estos momentos desde la ciudad de Otavalo para comentarles a la ciudadanía que nos escucha cómo estamos. Recordarles que en esta jornada también Cristina Ortega, quien se encuentra en estudio, ha estado entrevistando a diversos personajes de instituciones, representantes como de INRED. Me recuerda de qué otra. Anita está. Me confirma producción si es que Anita está ya junto a un ciudadano. Y también del Observatorio de Criminalística. Estamos escuchando. Si mal no recuerdo, fue la última entrevista que realizaron. Están relatando lo que está sucediendo afuera. No. Sí, nos están escuchando, no estoy muy segura. Si nos confirman en estudio. Si nos confirman en estudios, nos están escuchando. Yep. Acá el señor. Al señor Gamos le pregunta. Vamos a ver si nos acolitan. Sí. Buenas tardes, APAC TV, estamos en vivo. Tal vez, no. Bueno, nos quisieron apoyar en esto. Estamos, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, no nos quieren apoyar. Tampoco. Allá la señora, por si acaso, vamos a ver si ayuda. Recordarles que Otavalo es una ciudad comercial. Buenas tardes, señorita APAC TV, estamos en vivo. Mucha gente está mirando también esta transmisión, ¿cómo está? Vemos que usted también está aquí laborando en esta jornada, ¿no es cierto? Cuéntenos, ¿usted sabe la declaración del decreto que hizo el presidente? No, yo no sé. ¿No está al tanto de que estamos en estado de excepción? Yo no sé, vecino. ¿Se enteró de la muerte de Fernando Villavicencio? Así dice, pero yo no sé. Así es como la comunicación no llega certeramente a los diferentes sectores. Constatamos también de esta forma que la comunicación que es necesaria ante la sociedad no llega correctamente debido a que de pronto están solo en manos de ciertos sectores o medios tradicionales, ¿no? Por eso que nosotros también salimos a las calles a preguntar y con esto tenemos un claro ejemplo. Acá, caballero, buenas tardes. ¿Cómo está? APAC TV, estamos en vivo. Usted sabe y conoce que nos encontramos en estado de excepción. ¿De excepción? ¿En qué sentido? Excepción, el decreto que emitió el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué decreto emitió? El 841. ¿Y qué es eso? No está al tanto, no conoce, no está. Son algo palabras modernas en que en la modernización no se le entiende. ¿Usted está enterado de la muerte o fallecimiento? El asesinato, más bien dicho, de Fernando Villavicencio. Sí. ¿Qué opinión le merece eso pasa primero por la religión católica y la evangélica que dice arrepiéntete, Cristo perdona. La religión católica que dice pam. Usted sabe que tiene que trabajar para esas cosas y pena de muerte a la delincuencia. Desde las cárceles que pasa los altos, peligrosos, hay amontonados y comiendo y durmiendo del pueblo. Entonces así no vale ni traer inversión extranjera por la delincuencia que está campante. Ahora, entonces, las fronteras abiertas, entró el dólar y tiene que estar cerradas las fronteras. Ahora con el dólar entre países europeos, no con México. Ir a poner los dólares en México. Escucha que pase el país. Le cuento, ¿no? Que en este decreto del 841, usted tiene suspendido algunos de sus derechos. Por ejemplo, ahora las fuerzas policiales pueden hacer arremetimientos a los domicilios. ¿Por qué el gobierno deja
campo libre a los alcaldes de otras provincias, saquen nomás en libertad a los peligrosos. ¿Usted qué opina que la Fuerza Armada va a estar movilizándose por todo el país? Mira, queriendo en verdad la protección, la policía, y si saben ellos, saben el gobierno, tienen que tener policía en servicio secreto, armados, con pistolas para ellos, por ejemplo, en una propaganda política, ellos revisando motos, vehículos. ¿Cree que es deficiente el servicio policial? Otra, más que carguen llenen de, ¿cómo se llama? De armas, o lo que se dice, si no hacen un servicio como es debido, sabiendo que tienen amenazas, les dejan que entren nomás las motos entre dos. Entonces, ¿qué pasa? Que andan armados. Y eso, que aquí no es el sicariato como en Europa, aquí, porque ellos se ocultan lo que se dice en los edificios y con esas herramientas de alto poder. Aquí, bueno, con sus herramientas, pero de frente. Por ejemplo, a lo menos la policía del servicio secreto ya debía limpiar ahí mismo en las cárceles, botarles gasolina, bomba, lo que ves. La cosa es, entran vivos y salen hechos cadáveres. Esa es la forma de limpiar a la nación de la plaga, porque esta plaga sigue creciendo, ya le digo, con la Iglesia Católica que se interviene. Cuando el gobierno de Abraham quiso dar pena de muerte, ya salió nomás el cura que que dice prohibido matar, cuando Dios mismo dice ejecución a la delincuencia. En la época de los reinos había ejecución a la delincuencia. ¿Y acá de dónde? Acá es que Cristo perdona. Esa es viveza de la iglesia evangélica. Es que Cristo perdona, arrepiéntete, mañana sales en libertad. ¿Qué pasa en Guayaquil cuando un ladrón de alta peligro ha sido capturado? Es que se va nomás los evangelistas con su Biblia a decir, arrepiéntete, Cristo perdona, nosotros te sacamos. En pocos días le sacan y todavía le llevan a Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Bueno, muchas gracias por su opinión. Esa es la opinión que encontramos desde las calles de Otavalo, ¿no? Así es, estamos recorriendo las calles de Otavalo preguntándoles, ¿no? ¿Qué opinan de la situación actual de la seguridad en la que vivimos? Inseguridad, aclarar este punto. La inseguridad, ya he dicho. Inseguridad, porque muchos también pueden decir que estamos seguros, pues a ver. ¿Seguros en este país? No lo creo, según mi opinión. Vamos a ver si es que encontramos a alguien que nos diga, sí, estamos en un país que sí guardan nuestros derechos y estamos seguros. Preguntemos acá a la señora que se esfuerza con sus emprendimientos. ¿Cómo está? Buenas tardes, señorito. Pues sí, rapidito. Cuéntenos, ¿usted cree que aquí en Ecuador es un país seguro? No. ¿Por qué? Porque hay mucha delincuencia y ya no podemos salir bonito a las calles y todo, mucho peligro. ¿Usted se enteró del hecho que sucedió ayer con el candidato a la presidencia, Villavicencio? Sí, ajá, y muy lamentable lo que le pasó, ¿no? Y ahorita imagínense si ellos tienen guardaespaldas, tanta cosa, imagínense el peligro que tenemos peor nosotros en la calle. ¿Y está al tanto de lo que es el decreto 841 que lanzó el presidente? Sí. Ajá. Cuéntenos, ¿qué le parece? ¿Le afecta, no le afecta? No, para mí no, lo que más me da tristeza es de ver lo que le pasó al candidato, porque imagínese, él tal vez tendría buenas propuestas tal vez para nuestro país, no sabíamos si tal vez podía ganar, ¿no? En estas elecciones uno no se sabe. El presidente en varias ocasiones cuando ha habido crisis de seguridad, crisis políticas, ha declarado estados de excepción o ha decretado estos estados de excepción. ¿Cree que es la solución? No,
¿Cuál piensa que es la solución? Mayor, como le digo, poner más mano dura, ¿no? Más que todo en esto de cuestión de la delincuencia, no sé, ya no dejar así que estén, como le digo, o sea, es que ellos les meten, como le digo, a la cárcel, vueltas salen, vueltas hacen, entonces, imagínese, es como rutinario nomás y no hay mayor seguridad, preferible salen más profesionales. ¿Y aquí en Otavalo cree que es seguro? No, ya no estamos tan seguros. Hace años era muy tranquilo y ahora ya no se puede ni caminar bonito ni en el día ni en la noche, ya nada. Y usted sabe que en este decreto los policías y las Fuerzas Armadas están autorizados a utilizar la fuerza para... En el decreto se dice que ya no necesitan órdenes judiciales para allanamiento de hogares. ¿Está de acuerdo con eso? Yo por mi parte sí, porque ahí pondríamos un poquito más de freno, pues, sería estas situaciones. En caso que entrara a su hogar sin una orden, porque eso dice el decreto, eso es lo que se menciona. Entonces ya me equivoqué. Yo pensaba así cuando, por ejemplo, así de los narcos, todo eso, pero y ahora entrar en hogares comunes yo creo que no está bien, pues. Incluso van a tener acceso a su correspondencia si es que le mandan algún envío o demás. No sé, ahí no me parece nada bien. La cosa fuera, por ejemplo, que tuvieran alguna llamada, es decir, que algo está pasando en un hogar, ¿no? Que estuviera algo sospechoso, eso, ahí sí, pero de ahí el resto de gente común, ¿no? Pues, no tenemos la culpa de que esté pasando esto, porque todos no somos iguales, todos no tenemos ni armas ni cosas por el estilo, ¿no? Algo que nos implique para que cojan y entren nomás. Muchas gracias. Gracias. Así es como los derechos, o mejor dicho, estos decretos no se dan a entender de la mejor forma también. Constatamos una confusión por parte de la señora, ¿no? Pero cabe aclarar que también obviamente estos allanamientos sin órdenes judiciales proceden cuando existen sospechas de que en ese hogar o dentro de este domicilio existen organizaciones o armamentos que perjudiquen a la seguridad social, ¿no? ¿Cómo está? Buenas tardes, tía. Tía, ¿usted cree que Ecuador es seguro? No, por aquí no. No sé, buenas tardes con todo. No, por aquí no. Sí, no he escuchado así cosas, pero así por costa escuchamos esas, lo que matan, lo que roban. Eso nomás por aquí, gracias a Dios, no hemos pasado en esas cosas. Masih umay pa ka sa panch. Nyuka chique, nyuka kalpa kimanda kapane. Espejo manda. Shaki o kunata o ya pascan sentado con así empezaron a Saya pica ima pata policía na ima o gobierno con emanao chakpa. No, ya pascan chique, nyuka chique. Maki siempre karo con asa pisca o ya na parkan sai. Espejo pica, mayoría waño pan. Pero nyuka na hawa guma kaus pakana jikonga paja panchi kayanga sina noticia gupija uya panchi. Oye, hukuna cada kija hukuna cada esqueci mana hukuna puai tiapan. Espejo. Chasna hukuna tiene pues hasta o control ministerial por parte del estado chasna más aquí hukuna tiene. Ni conchimanda como un esquema más control con el tiapachan porque ya pasa uai tiapan mayoría cada 15 hago pisna, cada 15 semanas pisna wani tiapa mina ya pa seguro kapanchi. Masih oya paskangichu acho kaina show wanchi tiaparka kay Fernando Villavicencio Miskata. Chego todavía paskangichu. Noticia hago ya paskanchime. Ima tayo ya pangi kasna wanchi ka gunata justo candidato presidencial kapan y wanchi pan. Ya que ya mi kapan kay cosas con la cabina. No sé, candidato pura kuna pina kazurish pachina wanyo na kupang machaki wanyo nektaja moya panchi noticia go pini panchi pachaka na ya si usa panchi kaya imasa candidato kuna político kuna imasa kaktaps. Muchas gracias. Nos confirman en estudios, me estaban comentando algo, tienen alguna pregunta, algo que deseen que preguntemos a los compañeros también aquí en las
calles de Otavalo, ¿no? Estamos por la calle ¿cuál era? Abdón Calderón. Calle Abdón Calderón, dirigiéndonos al mercado nuevo de aquí de Otavalo. Sí, gracias compañeros por brindarnos este reporte que, bueno, nos ayuda a mirar que existe confusión en algunos de los ciudadanos. Esto del rumor, de lo que dice el vecino, de pues lo que opina quizá la vecina, eso es lo que muchas veces prevalece y no la información que cada persona pueda obtener de las fuentes, ¿no? De los medios de información, no de las redes sociales, no de lo que diga el vecino. Entonces vemos que existe un poco de confusión, quizá la gente ni siquiera sabe que todos estos hechos suceden debido a un contexto de querer tomarse el poder, de que las bandas narcodelictivas están proliferando en el país, y ahí pues ese llamado a los medios de comunicación, tanto tradicionales y mucho más. Aquí vemos la importancia de los medios comunitarios, ¿no? De que informemos a nuestros ciudadanos, también utilizando nuestras lenguas ancestrales, también accediendo a medios alternativos para que se encuentren informados. Así que gracias por este reporte. Bueno, si no estoy mal, ustedes están bajando como en la calle hacia el Mercado Nuevo, si es que no estoy mal. Me confirman compañeros, y vamos a seguir escuchando pues algunas percepciones de los ciudadanos en estos momentos aquí en la ciudad de Otavalo. Bueno, también ustedes nos comentarán, vemos algunos locales que han cerrado sus puertas. Así es, Cristina, en ese momento estamos por pasar el puentecito para llegar al mercado 24 de mayo, así que más bien invitar, ¿no?, a la audiencia que si tienen comentarios y demás, pues nos hagan saber. También nosotros estamos en vivo como medio de comunicación comunitario plurinacional de ese territorio informando. Es un gusto para nosotros poder estar hablando con... poder estar llevándoles las opiniones de las diferentes personas en sus diferentes áreas de trabajo y demás, ¿no? Si bien estamos preocupados porque la gente realmente no está muy al tanto de qué es lo que trata este decreto de estado de excepción. Así que vamos igual también, a la vez preguntándoles y a la vez también informándoles de qué se trata. Vamos a ver si con la señora que viene acá nos puede contar. Buenas tardes, APAC-TV, un medio de comunicación. ¿Usted cree que Ecuador es seguro? No, pues como estamos viviendo ahora, todo está inseguro, todo es muy peligroso ahora. No podemos ni siquiera caminar sin estar en expectativa a ver cómo estamos. Claro. ¿Y usted sí está al tanto de que estamos en estado de excepción? Claro, sí. El gobierno ha puesto 60 días de estado de excepción, pero es un retraso más para el país. ¿Por qué un retraso? Porque todo se detiene, muchos trabajos, ya muchas cosas ya estuvieron ya programadas, ¿no?, para en estos meses adelante, y todo se detiene en sus negocios y todo. Por ejemplo, ya inicia clases, todo el mundo necesita hacer su dinero, sus negocios, y no, todo se retrasa. Creo que sobre todo es por la inseguridad que vive el país, ¿no? Claro, así es, la inseguridad que vivimos también, sí estamos inmersos en esto de que necesitamos un poquito más de seguridad. Esperemos de que las cosas cambien para todos, para el bien de todos, como ciudadanos, como ecuatorianos, nos merecemos un poquito más de seguridad. ¿Usted está al tanto de lo que consiste este decreto? Bueno, no mucho al tanto, porque todavía recién o el día de hoy hoy en la tarde supe que hay este estado de excepción.
Ay, ya, le cuento entonces, más bien le informamos que uno de los cuidadores, que uno de los puntos de este estado de excepción es que la Policía Nacional va a tener el pleno derecho de allanar, digamos, su vivienda. ¿Qué opina usted? Sin ninguna orden y van a poder allanar su domicilio, por ejemplo. Bueno, puede ser que haya esta regla, pero debe haber un porqué, ¿no? No creo que de buenas a primeras van a venir a entrarse a mi casa. Entonces tiene que haber una razón también. No creo que porque desean ellos ir y entrar nomás. Yo creo eso, ¿no? No estoy de acuerdo también. Bueno, claro, eso sí, por sospecha. Y también van a tener el acceso a la correspondencia. Es decir, las redes sociales y todo, creo yo, ¿no? O solo la correspondencia escrita. Llamadas y demás. ¿Qué le parece? Por una parte está bien, porque así, por lo menos yo creo que así van a poder esclarecer todas estas cosas que estamos viviendo en el país, la inseguridad, la delincuencia, los robos, los secuestros y también los vacunadores que dicen que hay en todo el país también, ¿no? Entonces, ¿qué es Otavalos inseguro? Creo que en todo el país no hay seguridad. Y bueno, aquí en Otavalos sí se ha vuelto un poquito inseguro, pero creo que sí estamos un poco resguardados también. Sí ha cambiado un poco también con la posición de la nueva alcaldesa. En algo ha cambiado también la seguridad en el cantón. ¿Cree que el equipo con el que cuentan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son suficientes como para brindar la seguridad a los otavaleños? No estoy. ¿Cree que el estado de excepción es una solución para los diversos problemas con los que nos encontramos en Ecuador? Bueno, no es la solución, pero en parte sí sí ayuda un poco, ¿no? Pero también no nos... muchas veces las personas como le digo, no... Estaríamos en un 50-50. Bueno, esto sí, sí puede ser un 50 y 50, porque muchas veces se aprovechan de esa situación, también hay muchas personas. Entonces, de todo vemos. Muchas gracias, Anita, pase bien, una buena tarde. Y así es otra opinión de otra ciudadana de Otavalo. Y recordarles que este estado de excepción no implica que haya toque de queda, dice. Así es, vi que mencionaban un toque de queda. No hay toque de queda, solo es un estado de excepción. Lo que se prohíbe dentro del estado de excepción son reuniones masivas que en caso de que la Fuerza Nacional, Policía o Fuerzas Armadas vean una sospecha que eso puede causar riesgo de seguridad a los ciudadanos o a quienes estén de candidatos en estas elecciones, pueden disolverlas. También esto de la inviolabilidad a sus hogares, es decir, allanamientos a sus hogares, en caso de sospechas de que se tenga armamento peligroso, y también la inviolabilidad a los correos, ¿no? A la mensajería. Ahora sí, Edison ya no va a poder chatear con confianza. Nosotros podemos chatear con confianza. Vamos a ver por ahí el señor que está vendiendo pancito, y con él creo que estaríamos terminando la entrevista. Así es, recordarles también que estamos 3 días de luto. Fueron decretados días de lutos el 10, 11 y 12 de agosto, Edison. Decreto 840. Así es, estamos... recuerdo también haber leído que el Ministerio de Educación solicitaba que se suspendan toda actividad por justamente el 10 de agosto, el primer grito de independencia. Entonces toda celebración que se va a suspender. Y aquí en Otavalo tampoco hemos visto que hayan realizado algún tipo de celebración. Igual las campañas políticas también de ciertos partidos y movimientos políticos han sido suspendidas por este hecho lamentable que se suscitó el día de ayer
con Fernando Villavicencio. Así, bueno, entonces no sé si Edison, entramos. Vamos con el último. Aquí, buenas tardes, aparte de. ¿Usted cree que Ecuador es seguro? No, Cuéntenos, ¿por qué? porque los gobiernos están, el turno que llegaron, como el tal Moreno, como Lazo, estamos con mal gobierno, pésimo. Solo ellos piensan, es solo interés de ellos, gobernar el pueblo, dar trabajo, obras, no hay nada. ¿Usted está al tanto de que estamos con 60 días de estado de excepción? No está bueno. Nada, no estamos en pandemia para esas cosas. Tiene que actuar con otra manera, la seguridad. No saben ellos. ¿Cómo cuáles formas? Yo no sé, con policía civiles, así, como en Europa. Europa es así. ¿Acaso trabaja así avisando que vamos a hacer esto, que vamos a hacer esto? No. Tiene que actuar, digamos así, calladito, manejar el Estado. No saben nada, solo interés de robar, pelean entre ellos. ¿Usted es viajero? Sí, viajado. Conozco de Europa. Imagínese, ¿qué comparativa hace usted entre la fuerza policial de aquí de Ecuador con los países que ha visitado usted? Es que está plagado todo, tanto el gobierno, no digo todas las policías, algunos mandos están plagados como dicen, con narcos, así, no sé. Le veo así. Ni cuidar calle ya no puede. Salen una media hora, se van con sus telemóviles ahí parados. No es así. Tiene que estar vigilando constantemente. Uno va ahí para abajo, otro va ahí para arriba, así, cruzando. Como hacen en España. Así trabajan los policías. Aquí no, nada. No saben nada de policías. Tanto el gobierno te hasta estos 6 años. Así es, señor. ¿Qué opina bueno, me imagino que papá está en conocimiento de la muerte del candidato presidencial, ¿no? Fernando Villavicencio? No entendí exactamente. ¿Cómo dijo? El día de ayer asesinaron en modo sicariato a Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador. Entonces, por ello, el presidente Lazo decreta un estado de excepción de 60 días. Entonces, usted hablaba de la policía, ¿no? Y lo que consiste uno de estos, parte de este decreto es que la Policía Nacional va a tener, sin necesidad de alguna orden judicial, va a poder entrar a cualquier domicilio y allanar el lugar. ¿Qué opina? No está bueno, es por eso digo, dejan hacer eso, así avisando que van a hacer más problemas con los pueblos. Nosotros no sabemos nada, tal vez que llegan a mi casa, así cualquier cosa, no saben nada de gobernar de eso. No es así, es que no tiene que avisar así, tiene que el gobierno parar duro. ¿De qué comunidad es usted? Soy de San Juan Alto. ¿Y ustedes cómo se organizan en ese tema de seguridad? Nosotros a veces ponemos un parlante, rapidito un WhatsApp, así mensajeando y rapidito cualquier cosa que aproxima, ya estamos ahí levantados, tal vez con palo, así salimos. Hasta ahora no hemos tenido graves cosas, ¿no? Así hemos vivido, ¿no? Porque alrededor, por toda la ciudad es tan grave, ¿no? Con delincuencia. Comunidad muy diferente, ¿no? No sé, otras comunidades tal vez pueda pasar, pero nuestra comunidad no está tan grave, ¿no? Siempre estamos al tanto, ¿no? Viviendo ahí. Así, señor. Muchísimas gracias, pase bien, bonita tarde. Y así es que vamos encontrando viajeros, ¿no, Edison? Sí, así también nos encontramos con viajeros que dan su opinión desde el punto de vista cuando han vivido en otros países, otras ciudades y hacen una comparatoria de esta diferencia, cómo es la seguridad, cómo es el ambiente laboral y demás. Bueno, nosotros vamos a seguir recorriendo, vamos a llegar al mercado, así que le damos paso a nuestra compañera Cristina Ortega, quien se encuentra en el estudio.
Bien, gracias compañeros. Bueno, y lo que podemos percibir nosotros desde aquí es que los ciudadanos se sienten inseguros, sienten esa inseguridad que existe en nuestro país y también sienten afectado su economía. Hace pocos minutos la señora entrevistada comentaba de que pues ya estamos próximos a que los niños y los jóvenes ingresen a clases, a iniciar un nuevo año lectivo, y pues las familias deben pues adquirir uniformes, útiles escolares, deben pues buscar la manera para obtener los recursos económicos y mandar a sus niños a que se eduquen y que precisamente ven en estos momentos afectada su economía. Pese a que no existe un toque de queda en este estado de excepción, pues también vemos que las actividades no están en estos momentos, a esta hora de la tarde, cuando son exactamente las 5:30, no están normales, ¿no? Ya los locales comerciales han cerrado sus puertas, vemos que existe poca afluencia de vehículos en este sector del mercado 24 de mayo, y de esto, de alguna manera, pues la economía se va perjudicando, se va afectando para las familias más pobres. Eso es lo que produce pues esta situación, ¿no? Esta crisis social y política que vivimos. Nosotros les queremos agradecer, compañeros, por haber brindado este informe, y nosotros pues seguimos acá en estudios, vamos a estar pendientes de sus próximos enlaces y reportes. Gracias, Edison y Anita. Mashiukuna, que manda huera compañía Tigres. Por favor, nos confirman en set, a ver cómo procedemos. Si ya nos despedimos. Bien. O seguimos con las entrevistas. Bueno, nosotros continuamos con esta jornada informativa, y ante el lamentable hecho sucedido, que también pues algunas personas lo desconocen, y por eso pues les invitamos a los ciudadanos, quizá a los más jóvenes que nos están viendo en estos momentos, y pueden pues hacerles observar desde sus teléfonos celulares, desde sus computadores, desde algún medio tecnológico esta transmisión, contarle a sus abuelos, a sus padres, que desde APAC TV pueden informarse lo que está sucediendo en el país en estos momentos. Eso es importante también porque vemos que existe un desconocimiento de parte de los ciudadanos, ¿sí? Sobre todo de nuestros pueblos, de nuestras nacionalidades, desde donde quizá no hay mucha tecnología, ¿no? Y nosotros estamos con ustedes a través de las redes sociales. Este lamentable hecho, es decir, el asesinato del candidato presidenciable Fernando Villavicencio, pues dio paso a que el presidente Guillermo Lasso firmó los decretos 840 y 841. Decretó 3 días de duelo nacional y un estado de excepción por 60 días para que las Fuerzas Armadas del Ecuador se movilicen en todo el país. Esto implica movilización de todo el territorio de Fuerzas Armadas para apoyar a la policía en seguridad. La policía y Fuerzas Armadas quedan autorizadas para hacer uso legítimo y excepcional de la fuerza en contextos de control de orden público, protección interna y seguridad ciudadana, ¿sí? Entonces, pues para controlar precisamente que exista paz, que exista un ambiente de serenidad, pues la policía y las Fuerzas Armadas pueden hacer el uso legítimo de la fuerza, limitar en todo el país el decreto a la libertad de reunión en estricta relación con los motivos del estado de excepción. La fuerza pública queda facultada para impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen posibles amenazas al orden público y seguridad ciudadana. Por ejemplo, pues ya estábamos próximos, como todos sabemos, a vivir este feriado que iniciaba el día de mañana por el 10 de agosto, el primer grito de la independencia. Y por ejemplo, en Cotacachi se estaba organizando una feria del cacao, de otras semillas también, muy Uraimi, la denominaron. También en Atuntaqui se tenía previsto realizar una feria textil.
con pues presentaciones artísticas y demás, pero pues estas actividades no quedan suspendidas por este decreto, y pues es importante ahora mismo precautelar nuestra seguridad. Suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Es decir, la fuerza pública podrá realizar inspecciones y requisas que tengan como objetivo el hallazgo de armas, explosivos y sustancias sujetas a fiscalización. Ese es el objetivo de esta medida al suspender el derecho a la inviolabilidad de domicilio, es decir, que pueden entrar a los domicilios para pues encontrar o detectar estas armas, también hacer pues estas investigaciones referentes al hecho que ha sucedido últimamente, ¿no?, que es el asesinato del candidato presidenciable. Suspender el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. Es decir, toda información que nosotros vamos emitiendo a través de nuestros correos electrónicos, de nuestras redes sociales, de las llamadas telefónicas, todo eso tiene pues ahora una facilidad de acceso el Estado. La policía podrá hacer las requisiciones necesarias en el marco de sus competencias, y los gobiernos locales deberán apoyar y coordinar acciones para garantizar la seguridad ciudadana en tanto y en cuanto pues esté en el orden de sus competencias, como ya lo habíamos mencionado. Bien, vamos a continuar informándoles esto que es bastante importante que todos tengamos claro. Sí, y pues como comentábamos con la entrevistada representante de INRED, que no existan también violaciones a los derechos humanos. Sabemos que el estado de excepción se da precisamente por el asesinato del candidato, y que pues quizá la fuerza pública y la Policía Nacional no pueden violentar los derechos humanos. Bien. Dice, acciones que se han suscitado después de este hecho, me confirma producción. Vamos a ese punto. Policía Nacional del Ecuador, mediante rueda de prensa, dio a conocer el despliegue operativo en varios sectores del Distrito Metropolitano de Quito, donde fueron aprehendidos 6 presuntos implicados por el atentado al candidato presidencial Fernando Villavicencio y el ataque armado a servidores policiales. Producción nos va a ayudar, va a proyectar seguidamente un video referente a este tema, a esta rueda de prensa donde se dio a conocer el despliegue operativo de varios sectores del Distrito Metropolitano de Quito, donde fueron aprehendidos 6 presuntos implicados por el atentado al candidato Fernando Villavicencio. Producción, ¿me confirma si es que estamos listos? Y bueno, nosotros mediante nuestras redes sociales pues estamos atentos a sus comentarios, a sus dudas, a sus inquietudes. Las iremos solventando. Si es que usted tiene alguna inquietud con respecto al estado de excepción, la vamos a ir comentando. Sí, en estos momentos es muy necesaria. Ahora sí vamos con el video. Vamos a esperar unos minutos, unos segundos más, hasta que producción esté lista con esta información. Y bueno, hemos estado en este enlace informativo desde las 3 de la tarde, desde las 15 horas. Nosotros les hemos preparado esta jornada informativa para todos ustedes.
Bien, hemos podido observar este video. Producción me confirmará la fuente, donde vimos pues imágenes del operativo de ayer en la noche, donde fueron capturadas 6 personas sospechosas del hecho que sucedió y que pues despertó esta coyuntura que estamos viviendo ahora mismo por el asesinato a Fernando Villavicencio. La fuente del video que acabamos de ver es la Policía Nacional. Así es, y vamos a ver ahora imágenes del operativo donde, bueno, estamos viendo esta estadística, productividad policial, atentado al candidato presidencial, donde fue el lugar de los hechos, se encontraron a un delincuente abatido, ¿no? Que fue quien propinó los disparos a Fernando Villavicencio y, como sabemos, pues luego lo asesinaron a él también, a quien propinó los disparos. Policías abatidos, 3. Pistolas, 1 pistola. Cámaras, una granada y 64, no alcanzo a ver, 64 vainas percutidas, 6 aprehendidos, tuvimos 6 aprehendidos, un fusil, una subametralladora, 4 pistolas, 3 granadas, 4 cajas de municiones, 2 motos, un vehículo y 2 cargadores de fusil. Eso fue lo que se pudo allanar, pues en este contexto, en el lugar de los hechos donde sucedió el lamentable asesinato al candidato presidencial. Así es. Bueno, fueron capturadas 6 personas, 6 sospechosos, como ya lo hemos mencionado. Y pues se dio este estado de excepción por 60 días en nuestro país. ¿A usted le parece que es bueno, recordemos, a 11 días, estamos a 11 días nada más de vivir una jornada electoral para elegir a un nuevo presidente y a asambleístas, debido pues a que se dio en nuestro país esta situación política, y damos paso nuevamente al video. Bien, bueno, como les decía, pues vamos a vivir estas elecciones debido a que se dio una muerte cruzada, como ya sabemos, en nuestro país. Se disolvió la Asamblea Nacional, ahora tenemos nuevos candidatos, pero pues nosotros vamos evaluando a través del discurso que ellos van emitiendo, pues vamos evaluando la calidad de candidatos que tenemos, si vale la pena que nos representen en la Asamblea Nacional. O si no es así, y pues vemos que tenemos un estado de excepción de 60 días. ¿Usted en casa, considera que es necesario los 60 días de excepción para que nuestro país vuelva a retomar un ambiente de calma, un ambiente de seguridad? Háganos llegar su comentario. Ahí vemos todas las armas que fueron allanadas. No hubo cerco policial a Villavicencio, nos dice el abogado de la familia sospechosa de este nuevo crimen de Estado, como lo califican. Ahí producción también tiene un video que proyectarnos. Bueno, todo este trabajo lo hemos realizado durante tempranas horas de la mañana. Nuestro equipo de producción de APAC TV se integró para hacer esta jornada informativa, para buscarles a ustedes la información necesaria y para darles a conocer los hechos que nos afectan a todos, ¿no? Que de alguna manera nos involucran a todos los ecuatorianos. Vamos a observar 8 infografías de Wambra Radio.
8 políticos asesinados y aquí nos presentan un detalle de su vida. Omar Méndez, candidato a alcalde de Puerto López. El candidato por el Movimiento de la Revolución Ciudadana fue víctima de un ataque mortal. Resultó ganador para esta dignidad con el 46,22% de votos válidos y el movimiento escogió a Verónica Lucas Marcillo para que desempeñe esta función. El 21 de enero del 2023 falleció Julio César Falacho, candidato a alcalde de Salinas. El candidato a alcalde de Salinas por las organizaciones políticas Unidad Popular, Sociedad Patriótica y Mover recorría la parroquia José Luis Tamayo cuando lo asesinaron. Es bastante lamentable. Bueno, todos nosotros a través de Twitter también, que es una plataforma donde los políticos generalmente suelen darnos su opinión, pues ahí también nos hemos enterado, ¿no? Y también podemos hacer una lectura de lo que los políticos, cuál es su pensamiento, cuál es su postura ideológica. Twitter nos brinda esta lectura para los políticos. Ahí, bueno, los ciudadanos que no sepamos o qué está sucediendo en el país, qué es lo que pasa, por qué una situación está pues en coyuntura, pues podemos irnos a Twitter y también podemos informarnos. Candidato asambleísta de Esmeraldas, Rider Sánchez, tras salir de una reunión política, el candidato por la alianza Actuemos fue asesinado en el cantón Quichinche. Fue candidato a prefecto de Esmeraldas y director provincial del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Jairo Olaya, concejal de Esmeraldas. El concejal reelecto de Esmeraldas fue atacado con varios disparos. Permaneció 4 días en un delicado estado de salud y murió el 17 de junio. Agustín Intriago. Bueno, vamos con Fernando Villavicencio, que falleció ayer en horas de la noche. Y Agustín Intriago, alcalde de Manta. El alcalde de Manta tenía 38 años cuando lo asesinaron. Fue víctima de un ataque armado mientras asistía a un evento deportivo. Además, Ariana Chancay, joven futbolista, también falleció y 4 personas resultaron heridas. ¿Qué hay detrás de todos estos hechos? Alba Burmeo, candidata al GAT de Molleturo, la defensora de la naturaleza, candidata por la Unidad Popular, fue asesinada. Gerardo Delgado, precandidato a concejal de Manta, el periodista del medio digital Hola Manta TV, fue asesinado mientras se dirigía a investigar un presunto suicidio. ¿Hacer política en Ecuador debería costar la vida? 8 políticos han sido asesinados entre septiembre de 2022 y agosto de 2023. Bueno, es importante pues conocer toda esta información, las investigaciones que algunos medios de comunicación o algunos portales nos ofrecen y sacar nosotros mismos nuestras conclusiones. Bien, vamos a continuar. Patricio Carrillo, periodista, explica en DW sobre la probable vinculación de la policía con el narcotráfico, quién estaría detrás del asesinato de Fernando Villavicencio. Producción nos está preparando ya el video sobre este tema. Mientras tanto, pues usted en casa, cuéntenos cómo observó que se desarrolló esta jornada, si fue normal, si se interrumpieron algunos servicios, si quizá el transporte público funcionó con normalidad. Es importante para nosotros tener sus impresiones. Fernando Villavicencio. Bien. El candidato presidencial ecuatoriano segundo en intención de voto fue asesinado en la noche del miércoles en Quito. Patricia Villavicencio, hermana del candidato y presente en el lugar del asesinato, en shock.
Yo estuve atrás de mi hermano y ese momento era como una luciérnaga de balas, lo único que hice, y le dispararon a una amiga que estaba conmigo. Yo le dijo voy a hablar con Fernando. Ese rato eran como unas 100 balazos, eran como luces. Yo avancé a correr a un baño agachada, así gateando, y después los disparos duraron mucho tiempo. El periodista era uno de los 8 presidenciables para las elecciones generales anticipadas en Ecuador, un país golpeado en los últimos años por la violencia vinculada al narcotráfico. El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso repudió el ataque. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un día del crimen. Un afectuoso saludo. Las investigaciones policiales avanzan aceleradamente. En operativos de esta mañana precisamente se capturaron a 6 sospechosos de este asesinato, 2 de ellos plenamente identificados como participantes en la escena del crimen. La policía dijo a través del Ministerio de Gobierno que todos los detenidos son vinculados a grupos de la delincuencia internacional organizada. Además, señaló que todos son extranjeros, la mayoría colombianos, pero que el móvil y la autoría intelectual aún no está claro. Junto a los detenidos se encontró una motocicleta, un vehículo robado en el que se transportaban armas largas, granadas y cargadores. Estas son la situación de probable vinculación con el narco que tiene la policía hasta el momento. Existe estupor en medios internacionales por el asesinato de Fernando Villavicencio. Medios y agencias de noticias internacionales como The New York Times, Associated Press, Deutsche Welle publicaron sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial. La noticia del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto de 2023 ha sido replicada por medios internacionales que reflejan la consternación que vive Ecuador y el mundo. El país fue uno de los primeros en publicar sobre la muerte del candidato por el movimiento Construye. Su lema era "Es tiempo de valientes". Ese era el lema de Fernando Villavicencio. Agrega que el ex legislador y aspirante a Carondelet recibió 3 tiros en la cabeza. El crimen ocurrió cuando estaba abandonando un coliseo en Quito, donde estaba con sus simpatizantes y también su hermana, como vimos en el video anterior. La cadena de noticias CNN también recopila información sobre el asesinato de Villavicencio. Afirma que las ambulancias de los servicios de emergencia se desplegaron hasta el lugar después del atentado, que ocurrió aproximadamente a las 18:20. El crimen ocurrió a pesar de que Villavicencio, identificado como un acérrimo detractor del expresidente Rafael Correa, se movilizaba con protección policial ante amenazas que había recibido semanas atrás, agrega el medio argentino Infobae. Y bueno, pues lo hemos visto en diferentes medios de comunicación que pues Fernando Villavicencio hablaba de Fito, quien pues estaban pues replicando de que el discurso que él daba sobre el narcotráfico o sobre la inseguridad que vive el país pues iba a funcionar, y su plan de gobierno que tenía para pues hacerle frente al narcotráfico iba a, de alguna manera, a dar resultado frente a estos grupos al margen de la ley. El medio británico BBC agrega que la muerte de Villavicencio es el segundo asesinato durante esta campaña electoral. Bueno, han habido más de 2 asesinatos, ¿no? El pasado 17 de julio, el candidato a la Asamblea Nacional, Ryder Sánchez, fue asesinado en la provincia de Esmeraldas. Y pues aquí falta de mencionar a Agustín Intriago, que también fue asesinado en Manta. Otros medios y agencias internacionales de noticias como Associated Press, Deutsche Welle, El Espectador, La Nación, El Tiempo y The New York Times difundieron la noticia del candidato presidencial.
The New York Times dice era uno de los candidatos más francos al hablar sobre los vínculos entre el crimen organizado y las autoridades gubernamentales, nos dice The New York Times. Y bien, continuando con nuestra jornada informativa y pues nuestro guión, vamos a comentarles también que el gobierno del colombiano Gustavo Petro ofreció sus condolencias a amigos y familiares y confió en que las instituciones del país vecino son lo suficientemente fuertes para esclarecer los hechos, es lo que dijo. La Cancillería de Colombia rechaza de manera vehemente el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio. Las autoridades de Perú expresaron su más firme rechazo a todo acto de violencia e intimidación que afecte el desarrollo de la democracia en la región. Y también Primicias, este medio de comunicación ecuatoriano, difundió una noticia en la que pues se vincula a Gustavo Petro con uno de los con un personaje que manejaba la comunicación, era muy cercano al gobierno de Rafael Correa. Usted puede también buscar esta noticia en Primicias de C, donde pues se habla de este tema. Bien. En estos momentos vamos a pasar a observar una entrevista donde Fernando Villavicencio, quien fue asesinado la noche de ayer aproximadamente a las 18:20, pues habla de pues esta vinculación de los grupos al margen de la ley con el gobierno. Vamos a ver. Bien. ¿Y qué opina usted sobre este tema? ¿Considera que hay una alianza entre el Estado y el crimen organizado? Bien. En minutos más vamos con esta entrevista y bueno, según el balance que podemos hacer de los criterios que han hecho nuestros entrevistados, pues aseguran de que sí hay una fuerte conexión, ¿no? Es lamentable tener que comunicar esto, pero es lo que está pasando, ¿no? Es la realidad que estamos viviendo. La administración de Lula da Silva en Brasil enfatizó su profunda consternación y confió en que los responsables serán llevados ante la justicia. En este momento estamos viendo el artículo 212 del Código de la Democracia. Si un candidato o candidata a elección popular fallece o se encuentra en situación de inhabilidad física, mental o legal comprobada antes de las respectivas elecciones, la organización política o alianza que auspicie esta candidatura podrá reemplazar con otro candidato de la misma organización política o alianza. Nos dice este artículo. Cuando el hecho a que se refiere el inciso anterior se produjere hasta antes de la impresión de las papeletas correspondientes, se imprimirán nuevas papeletas con la fotografía y el nombre del reemplazante. En caso contrario, serán utilizadas las papeletas ya impresas, computándose para el nuevo candidato los votos emitidos para el inscrito anteriormente. Me parece bastante válido, bastante justo de que haya pues un reemplazo, ¿no? de que se coloque a un nuevo candidato para el movimiento Construye. Y el gobierno de Alberto Fernández en Argentina declaró su solidaridad con el pueblo de Ecuador. Este injustificable hecho nos recuerda la importancia de fortalecer la convivencia democrática y el diálogo como herramienta de lucha contra la intolerancia y violencia, señaló el Ministerio de Exteriores de Chile. Derrotar el crimen organizado es el mandato de nuestras democracias, afirmó la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. No se puede tolerar que la violencia política atente contra la vida y la democracia, la paz y la justicia deben prevalecer, dijo el guatemalteco Alejandro Yamatei.
Bien. Asesinato de Fernando Villavicencio. La Organización de Estados Americanos, OEA, a través de su misión de observación, fue asesinado en la noche del miércoles en Quito. Patricia Villavicencio, hermana del candidato y presente en el lugar del asesinato, en shock. Yo estuve atrás de mi hermano y ese momento era como una luciérnaga de balas, lo único que hice, y le dispararon a una amiga que estaba conmigo. ¿Sigo hablando? Yo le dijo, voy a hablar con Fernando. Ese rato era como... Bueno, producción está preparándole para ustedes esta es la información sobre este tema. La Organización de Estados Americanos, OEA, a través de su misión de observación electoral, condenó este miércoles el salvaje asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, y expresó que este acto de violencia no solo atenta contra las personas individuales, sino que socava las instituciones y el proceso democrático. Y en España y América Latina se vuelcan en condenar el asesinato de un candidato presidencial en Ecuador. Con respecto a las organizaciones, bueno, me confirma producción, con respecto a las organizaciones sociales, pues la CONAIE, Leonidas Diza también se pronuncia. Tenemos ahí las imágenes que producción nos estará preparando. Su mensaje, bueno, sobre este hecho: expreso mi solidaridad con la familia de Fernando Villavicencio. Ningún crimen puede quedar en la impunidad. El país está en manos de las mafias y la política manchada por el crimen organizado. Con firmeza democrática, el pueblo ecuatoriano debe darle una salida a este infierno que vivimos en Ecuador. Así es. Y bueno, todos estos pronunciamientos, estos mensajes hacen referencia a esa sed que tenemos los ecuatorianos de tranquilidad, de seguridad. Queremos que nuestro país retome sus riendas, retome pues un flujo normal en cuanto a la economía, que no existan esas mafias que lo que hacen es corromper a los más vulnerables, a los más empobrecidos, a los niños, a los adolescentes y a los ancianos. Vamos con el pronunciamiento de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Vamos a ver qué dice. Bien. Bueno, producción está haciendo pues todo su trabajo, desplegándose todo nuestro equipo. Como vimos, pues también hace minutos tuvimos este enlace con nuestros compañeros, Anita y Edison, quienes nos informaron también cómo está el panorama por fuera, y nosotros también quisiéramos saber el transporte público, cómo se está desarrollando en estos momentos. Usted desde el sitio donde se encuentre, si en estos momentos está mirando las redes sociales y nos está viendo, también nos puede informar cómo está el panorama en las calles de nuestra provincia, de Otavalo, de Antonio Ante, del lugar donde se encuentre usted, porque sabemos que nos ven en varios rincones de la zona 1 de nuestro país. Y también quienes se encuentran afuera, nuestros mindalaes también, cuéntenos por fuera. ¿Cuál es la percepción que tienen ahora mismo de Ecuador? Nosotros aquí les podemos contar si es verdad, si estamos viviendo la situación de la manera en la que la están mostrando los medios a nivel internacional. Y bueno, todo aquello, pues usted también desde el sitio donde se encuentre desarrollándose sus actividades, cuéntenos, ¿sí? Y cuéntenos si el transporte público está funcionando de manera normal. Sabemos que no existe un toque de queda, pero pues según el reporte de nuestros compañeros hay poca afluencia de vehículos de lo que se pudo observar. Bien, aquí está Patricia Villavicencio emitiendo esta información.
Excepción para garantizar el desarrollo de los comicios. Que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal como lo ha previsto el Consejo Nacional Electoral. Como periodista, Villavicencio destapó un esquema de corrupción que salpicó al exmandatario Rafael Correa, quien desde 2017 vive en Bélgica y fue condenado en ausencia a 8 años de prisión. Después ejerció como presidente de la Comisión Legislativa de Fiscalización, donde continuó denunciando casos de corrupción. La fecha de la primera vuelta electoral se mantiene a pesar del crimen, así lo confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Comunicamos también que la fecha de las elecciones previstas para el 20 de agosto se mantienen inalterables en cumplimiento del mandato constitucional y legal. Hace una semana, Villavicencio denunció amenazas contra él y su equipo de campaña supuestamente provenientes del líder de una banda criminal ligada al narcotráfico. Un crimen y el largo brazo del narco en la política latinoamericana. El periodista Ramiro Carrillo sigue para nosotros este caso. Ramiro, saludos allá en Quito. ¿Y qué dice las investigaciones sobre el nexo con el narco y ese confuso episodio también con el grupo criminal Los Lobos sobre la posible autoría del crimen? Un afectuoso saludo. Las investigaciones policiales avanzan aceleradamente. En operativos de esta mañana precisamente se capturaron a 6 sospechosos de este asesinato, 2 de ellos plenamente identificados como participantes en la escena del crimen. La policía dijo a través del Ministerio de Gobierno que todos los detenidos son vinculados a grupos de la delincuencia internacional organizada. Además, señaló que todos son extranjeros, la mayoría colombianos, pero que el móvil y la autoría intelectual aún no está claro. Junto a los detenidos se encontró una motocicleta, un vehículo robado en el que se transportaban armas largas, granadas y cargadores. Estas son la situación de probable vinculación con el narco que tiene la policía. Y tras 17 horas del asesinato de Fernando Villavicencio, el abogado de la familia, Luis Fernández, dio declaraciones a la prensa y volvió a responsabilizar a la seguridad policial por no haber actuado de manera oportuna. Según el representante de la familia, el candidato tenía un 97% de riesgo de sufrir un atentado contra su vida y criticó que pese a ello no hubo una seguridad adecuada. Nos vamos a reunir para ver las acciones legales pertinentes, aseguró el abogado. Ahora vamos a ver un video de Fernando Villavicencio donde hace una denuncia en el mes de mayo. Antes de identificar o hacer la propuesta hay que tener claro y clarísima la causa de este problema. El narcotráfico se instaló en el Estado ecuatoriano, contaminó el sistema sanguíneo desde el año 2007 aproximadamente, cuando el gobierno de ese entonces tenía como consigna y acuerdo sacar a la base de Manta de nuestro país, que era el instrumento de combate conjunto entre Estados Unidos y este país en contra del narcotráfico. Y fue ese mismo gobierno que ahora quiere volver el que recibió financiamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el brazo armado de uno de los carteles. Hoy Ecuador está tomado por Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, los 2 mexicanos, y también la mafia albanesa. Es decir,
Queda claro para América Latina, lo mismo que en Colombia y en México, tocayo, que no es posible que el narcotráfico se instale en una sociedad y someta a toda la sociedad sin el contubernio y la connivencia del poder político. Y lo que yo he denunciado desde la Comisión de Fiscalización y en mis trabajos periodísticos conjuntamente con otros colegas es esa vinculación del narcotráfico con los políticos. He presentado a la Fiscalía General del Estado evidencias de cómo varios partidos políticos y líderes de este país son financiados por el narcotráfico. Aquí está el principal problema, Fernando, amigos de América Latina y el mundo. El principal problema es que Ecuador se ha convertido en un narcoestado. Entonces el combate al crimen organizado atraviesa por entender que esta es una lucha en contra de una mafia política que permite que el narcotráfico mexicano y albanés haya tomado al Ecuador y lo haya puesto de rodillas. ¿Pero cómo lo voy a hacer? Primero, necesitamos un gobierno valiente, no un gobierno violento, un presidente valiente, no un presidente violento. Lo haremos con nuestras Fuerzas Armadas depuradas, con nuestra policía depurada. Aquí no necesitamos mercenarios. Nuestras Fuerzas Armadas van a librar esa batalla. Lo único que requieren es un gobierno valiente. Hemos tenido gobiernos tibios y otros gobiernos que han sido parte del narcotráfico. A esa clase política vamos a atacar. Y ahí hay una gran diferencia con aquellos que quieren entrar violentamente a disparar solo abajo. También vamos a desarmar a todas las estructuras criminales, pero hay que cortar la cabeza a la serpiente, porque si cortamos la cola se reproduce. Hay que atacar a los capos de la mafia política, que es la mafia más peligrosa de este país, tocayo. Y bueno, Fernando Villavicencio fue un periodista, fue asambleísta, estaba candidato a presidente del Ecuador y pues bueno, nosotros les hemos brindado esta jornada informativa a todos ustedes, a los ciudadanos que nos miran a través de APAC TV y de los medios que conformamos la red de territorios ancestrales, entre ellos 5 Sentidos en Antonio Ante y Mantac TV. Y pues nosotros les hemos preparado este informe para que nos mantengamos informados, para hacer eco también de ese sentimiento de indignación que tenemos, de esta sensación de inseguridad, de esta sensación que no queremos que inunde a nuestro país, que no queremos que siga enlutando a más familias ecuatorianas. No solo ha sido el asesinato de Fernando Villavicencio, de Agustín Intriago, de Rider Sánchez, sino también de los ciudadanos de a pie, de los ciudadanos que se encuentran realizando sus acciones cotidianas, paseando con sus hijos, comprando sus alimentos, deportistas, personas que están yendo a su trabajo a buscar el pan de cada día y que pues están tan vulnerables ante otras personas que son como nosotros, seres humanos, pero que pues la delincuencia ha sido su modus operandi, su modo de ganarse, de quizá ganarse de alguna forma la vida. Esto responde a crisis más profundas, a crisis sociales más fuertes, pero que el Estado debe atenderlas ya. El Estado, a través de todo su aparato estatal, de todas las instituciones que a través de los gobiernos locales, como las juntas de protección de derecho y demás entidades, trabajan para garantizar un ambiente más digno, quizá también mediante la participación y la organización social, contrarrestar las problemáticas sociales, pues deben ser más efectivos. Y eso depende nada más de una enorme voluntad política y de que cada funcionario haga bien su trabajo.
Queremos agradecer a nuestros invitados, a quienes estuvieron con nosotros, como fueron Renato Rivera, director del Observatorio del Crimen Organizado, Natalia Sierra, docente de la PUCE, y Sofía Llerena, coordinadora legal de INRED. Gracias por acompañarnos en esta jornada informativa por la crisis política y social que vive nuestro país. Mi nombre es Cristina Ortega y en el equipo de producción estuvo Samia Maldonado, Cristina Erdoiza, Giovanni Sánchez, Anita Taya, también estuvo Eduardo y Toki Maldonado. Gracias a todos ustedes por estar pendientes de nuestra jornada informativa, y como siempre, pues esto es lo que nos apasiona, llegar a ustedes, y ese es nuestro reto, brindarles la información oportuna y necesaria para construir juntos la opinión pública. Gracias.